Bienvenidos a Los Baloneros 1906, el programa de Chiva Hermanos para Chiva Hermanos. Opinión, análisis, invitados, buen humor, todo lo que gira en torno al equipo más grande y más querido de México, el Rebaño Sagrado, con Octavio Gómez, Alejandro Salas, Nene, Manu y Alex Luna. Para visitar y saludar a todos los de Balonero 1906. Hola a toda la raza de Baloneros 1906, soy el Gusano Nápoles, les mando un saludo muy afectuoso. Mis amigos de Baloneros 1906, aquí los saluda Pablo César El Tinón Chávez, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga y los invito a que participen en todo el contenido. Corazones para todos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de los Baloneros 1906, el canal de los Chiva Hermanos. Los saludamos con mucho gusto este día martes 5 de agosto con un invitado especial, Omar La Pina Arellano. Bienvenido a los Baloneros 1906, el canal de los Chiva Hermanos. ¿Cómo estás, Pina? ¿Cómo estás, Tavo? Buenas noches, gusto saludarte. Pues contento, como te decía fuera del aire, cada que tenemos un esfuerzo de Chivas siempre nos llena de alegría. Hemos tenido personas como Benjamín Galindo, el Tiburón Sánchez, Ramón Morales, y pues bueno, tenerte a ti aquí, sobre todo con ese apellido que tiene tanto peso en la historia de Guadalajara, pues creo que es un honor para nosotros tenerte aquí esta noche en Baloneros, y pues bueno, invitando a la gente que nos ve en vivo, que también manden sus preguntas, sus comentarios, a ver qué dudas tienen de tu carrera, de ver qué nos puedes platicar. Pero pues empezando, Omar, pues por el legado, ¿no? Que hay en tu familia, o sea, hay apellidos muy importantes en la historia de Chivas. Obviamente están los de la Torre, Chava Reyes, que su papá y su hijos jugaron en Chivas, pero también pues el apellido Arellano, ¿no? Hay una historia detrás de tercera generación en tu parte, tu abuelo mundialista que jugó en Chivas, tu papá campeón con Chivas. Pues dime, en tu infancia, ¿cómo se vivió el tener una familia así, tan futbolera? ¿Cómo vivías tú de chico los partidos? Para ver, platícame cómo fueron tus inicios jugando fútbol, la cercanía que tenías con el club. Sí, es bueno siempre recordar un poco de lo que me tocó vivir como hijo y como el nieto de La Pina y obviamente de hijo de Omar, el segundo de la generación. Y pues mi infancia pues, siempre fue fútbol, siempre fue ir con mi papá al Tolán, ya no existe el club. Ir con mi abuelo ahí en Guadalajara, tenía su tienda de deportes y siempre le daba baje con guantes, con los uniformes de campos que estaba de moda, pues era uno de mis ídolos, Jorge, y pues me la pasaba pateando, siempre fue fútbol, siempre fue al estadio, al Tolán, Antigua Verde Valle, más al Tolán se acostumbraba, y pues por supuesto en el Jalisco. Y mira, te soy honesto, en la familia sí somos muy Chivas, sí somos muy, seguimos mucho al Guadalajara, sí nos duele, sí nos ponemos contentos cuando les va bien, pero la verdad es que cuando nos juntamos hablamos poco de fútbol porque pues, obviamente no a todos les gusta, pero bueno, a los que más nos gusta, pues sí de repente ahí encontramos un espacio y platicamos de fútbol. Pero bueno, así fue mi infancia, contestando concretamente a tu pregunta, pues así fue mi infancia, siempre con mi papá, siempre a los entrenamientos, de repente ya no me llevaba al colegio o al kinder o a la primaria porque yo le pedía que me llevara a entrenar, entonces me volaba clases para ir con él a entrenar. Tengo muchas anécdotas ahí con el Terry, que nos cuidaba y cuando estábamos chiquitos, con con el teacher, con el Benjas, un jugadorazo, un tipazo, con el Zuli, con muchos jugadores que me tocó crecer, que después me tocó conocerlos. No me tocó jugar con algunos, pero sí los pude conocer y yo te puedo decir que soy un privilegiado y que agradezco esa virtud que tengo y que lo pude plasmar en algún momento, pero sobre todo vivirlo, porque eso es una parte muy bonita de la carrera de uno. Oye, y hay esa duda, ¿no? De que muchas personas te identifican como canterano de Chivas, otros, pues sabemos que también te formaste en Pachuca, o sea, tuviste unos años en ambos clubes. Platícanos cómo fue ya esa etapa de formación, a qué edad llegaste a la escuelita de Chivas, cómo es que te vas a Pachuca y ya debutas, cómo está la situación para que la gente esté más enterada. Sí, mira, no voy a hacer muy largo el cuento porque sí hay mucha historia de fondo, pero ahí te va. Eh,
obviamente pues mi papá jugó y yo viví en muchas ciudades, me estuve cambiando constantemente, pues se fue, después de Chivas jugó en Tigres, después nos fuimos a León, y obviamente pues terminó su carrera en Pachuca, pero cuando él regresa a Guadalajara, empieza a jugar en Bachilleres, lo que hoy es Leones Negros, siempre la UDG. Entonces, yo perdí esa formación o casi no tuve esa oportunidad de estar en fuerzas básicas, porque sí, al principio, sí, desde los 7 años, yo me acuerdo que mi papá llegó con el uniforme y me dijo, oye, ya el próximo martes empiezas a entrenar en Chivas. Obviamente yo estuve de los 7 a los 8 nada más en la escuelita de Chivas y ya después nos fuimos a Monterrey. Entonces, todo ese proceso que me perdí de fuerzas básicas, de torneos que tiene el Guadalajara, de internacionales y nacionales, pues todo eso me lo perdí. Obviamente porque no había, ¿cómo decirte? Pues no había el apoyo que hoy tienen los chavos en fuerzas básicas, que pues antes no había ese apoyo. Sí había escuelas, sí había, pero no es tan digamos, tan cercano el seguimiento y tan cercano a lo que es ya el profesional. Entonces eso me lo perdí. Entonces cuando nosotros regresamos a Guadalajara, mi papá empieza a jugar en Bachilleres y me manda yo hice pruebas en Chivas, pero sin tener ninguna formación deportiva. Entonces, ¿qué sucede? Pues no, obviamente me faltaban muchos conceptos tácticos, me faltaba técnica individual, en ese aspecto pues estaba muy por debajo del nivel de los chavos que eran de mi categoría. Entonces me mandan 6 meses a la escuelita de Chivas que estaba a un lado de Ducare, que es ¿La gigantera? la gigantera. Hoy ya entrena, me parece que ahí entrena el Tapatío y la sub-18 y las inferiores. Entonces, voy 6 meses, regreso a los 6 meses y no me quedo. Estuve 2 semanas a prueba, entonces no me vuelvo a quedar y le dicen a mi papá que me iban a mandar otros 6 meses y que si regresaba, pues esperemos que esperaban que ya me pudiera quedar y ya estuviera a la altura de los chavos. ¿Qué pasa? En ese Inter, pues obviamente yo me puse muy triste y mucha gente no sabe, pero a mi papá le dijeron que yo no tenía madera para jugar en primera división. Entonces, obviamente eso mi papá no me lo dijo, pero lo supo manejar bien. Y por azares del destino, mi papá cerca de casa, mi papá se encuentra a Germán López, que fue mi entrenador, y él traía la categoría del Atlas en ese tiempo. Entonces se lo encuentra en el banco cerca de casa y le dice, oye Germán, pues tengo a mi chavo, es 87, creo que tú traes esa categoría, pues velo sin compromiso. Pues sí, me mandó, nos entrenábamos allá por el aeropuerto. Ahorita aquí regresa Omar ahí tuvo un problema de conexión, pero pues ahí para que Chivermanos mande sus preguntas e inquietudes, recuerden dejar su like, obviamente compartirnos, suscribirse, activar la campana de notificaciones. Aquí llevo algunos comentarios que ahorita que querés aquí Omar con nosotros estaremos leyendo, pero mira, aquí está. Ahí estás, Omar. Seguimos. ¿Ya? ¿Dónde Sí. me quedé? Tu papá se encontró en el banco al que traía la categoría 87, ¿no? Del Atlas. Ah, sí, a Germán López. Germán Entonces, López. ¿Mm? me manda con él. Obviamente mi papá le dice, oye, sin compromiso, no te preocupes, pues velo. Le acaban de decir en Chivas que lo van a mandar a la escuelita y lo veo medio desilusionado. Entonces me manda con él a entrenar y él traía al 87 del Atlas, pero era fuerzas básicas. Entonces, me va bien, me aceptan y pues piden los papeles. Entonces yo estuve esos 6 meses en Atlas. Eso la gente obviamente no lo sabe, yo imagino que tú tampoco. Sí, no lo sabía. Entonces tuve un pasado ahí con la Furia. Eso no quiere decir que yo le vaya al Atlas, ni mucho menos, simplemente fue un tema deportivo. Entonces, pasa que en esos 6 meses mi papá se lo llevan a Pachuca, el Vasco Aguirre, y ahí es donde realmente empieza ya mi formación. Obviamente yo ya tuve esos 6 meses digamos, como de preparación en Atlas, que trabajé muy bien en inferiores, y esos 6 meses me sirvieron para que yo llegara a Pachuca y obviamente pues a lo mejor di ese salto de calidad que necesitaba para entrar a Chivas, estando 6 meses entrenando con los mejores de mi categoría. Entonces cuando llego a Pachuca obviamente me aceptan es más, ni siquiera hicimos fútbol, me acuerdo cuando me mandaron a hacer pruebas, cuando me mandó mi papá a hacer pruebas, y en el primer tiempo me cambió luego Chava Patiño, que
que es buen cuate, y le mando saludos a Chava Patiño, que era el entrenador de 87 en Pachuca. Y me dice, ¿sabes qué, Omar? Toma, quítate la casaca, ya vente con nosotros a entrenar. Entonces me costó medio tiempo ya entrar a Pachuca, y a partir de ahí, pues bueno, lo demás ya es historias, pero digo, para dar un contexto completo de por qué empecé en Pachuca. Así es. Porque por ahí hay unas fotos tuyas que tú mencionas de los 7, 8 años con pelea de Chivas ahí en la escuelita, pero pues obviamente no es lo mismo la escuelita que ya estar en fuerzas básicas, ¿no? No, Oye, no. y con tu abuelo, pues tuviste tu oportunidad obviamente, pues que te conté anécdotas, pero también convivir con otros campeonísimos. Fíjate que con mi abuelo, obviamente, es que no recuerdo mucho, porque él ya tiene mucho de fallecido. Él, él muere él fallece cuando nosotros estábamos en Monterrey. Yo tendría unos 10 11 años más o menos. Mm, Entonces, sí, obviamente tengo recuerdos muy bonitos de mi abuelo, y te digo, era el consentido de la familia, y no me toquen a mí. Era el primer varón de los Arellano, entonces imagínate, era intocable. Tengo sí. muy buenas memorias de mi abuelo, pero pocas anécdotas. Me cuentan Ujú, más anécdotas mis tíos de cuando del campeonísimo y todo eso. Obviamente con los del campeonísimo conviví mucho, porque iban seguido a Verde Valle, y obviamente me ujú. conocen, y pues por respeto, claro, porque yo digo que son legendarios ellos, porque es Sí. difícil, ¿no?, conseguir lo que ellos consiguieron. Son eternamente legendarios, y dejaron un legado muy importante en Guadalajara. Entonces, por más que le quieran quitar méritos de que fueron en los años 50, 60, yo creo que va a ser muy difícil conseguirlo. Yo sé que el fútbol ha evolucionado, el fútbol es más moderno, es más físico, pero no importa, los tiempos cambian, obviamente, y el legado está ahí. Y te digo, sí los conozco. Anécdotas, pues mira, te puedo platicar una. Cuando eliminamos a Tigres, nosotros entramos de octavo lugar, y Tigres entró de primero. Nos toca Tigres en cuartos. Ahora ahí como que se le trabó un poquito a Maro, ahorita estará regresando con nosotros, pero no se esperen, hermanos, Marco está Fabián muy y buena la yo. plática. Ahí está, mira. Listo. Nos decías de Tigres, que llegaba de primer lugar al Tigres y Chivas de octavo, ¿no? A ver ahí. Pero bueno, aquí les sigo haciendo la invitación, hermanos, a que manden sus preguntas, comentarios, una vez más que nos sigan en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, en TikTok. También nos podrán escuchar en Spotify, una vez que termine aquí la transmisión, para que escuchen aquí la plática que tenemos con Omar Lapina Arellano. Aquí ya están juntando algunos comentarios que ahorita los vamos a leer con mucho gusto. Aquí tenemos unos problemitas técnicos con Omar, pero no se nos desesperen. Aquí seguimos, aquí seguimos. Ahí está el Borre Luna, que le mando un saludo a mi hermano, mi brother, el Borre. También aquí a Nancy, a Daniel Grajeda, Ángel Silva, Chas Palminteri, Adel Núñez, Elías Miranda, Ángel Silva otra vez. Ah, pero a ver, ahorita déjale ver con Omar que si tiene algún problema de conexión. Aguánteme tantito, no se me vayan de aquí, no se me desesperen, hermanos. Que a veces la tecnología nos hace malas pasadas, pero mira, aquí está. Listo, Omar, ahí Sí, estamos. una disculpa, Tavo. Lo que pasa es que estoy teniendo problemas ahí con el internet, y estoy con mis datos, y aquí donde tienes tu casa, estoy en el primer piso de unos departamentos, entonces no hay muy buena señal. De repente me congela un poquito. Bueno, y ahorita ya te escucho súper bien, Omar. Bueno, platicabas de que Tigres llegaba en primer lugar y Chivas llegaba de octavo, ¿no? Ah, sí. Entonces viajaban de repente con nosotros los del campeonísimo. En esa ocasión viajó el Tigre, en paz descanse, y no me acuerdo quién era el otro que viajó, pero pues nosotros veníamos felices en el charter, y Marco Fabián y yo pues nos sentábamos siempre hasta atrás y traíamos la bocina. Y el Tigre y el otro del campeonísimo, a ver si ahorita me acuerdo quién era. Y nosotros, imagínate, con la bocina a todo volumen. Yo creo que el pobre Tigre nos soñó como 2, 3 semanas. pero, pero sí, sí, como se sentaban con nosotros a cenar y platicaban en anécdotas de cómo eran los viajes antes, que viajaban en tren, las patadas, que no había expulsiones.
todas esas cosas, todas esas anécdotas, pues valen oro, y a nosotros, pues obviamente, pues, nos motivaban. Sí, oye, pues obviamente como te digo, es programa de Chivas, no vamos a saltar un poquito esa etapa que jugaste en Pachuca, pero platícanos, ya cómo se da tu traspaso a Chivas, o sea, quién te contacta, cómo se da toda la transferencia para que llegues al Guadalajara ya en primera división. Pues es pura coincidencia, porque ahí te va. Estaba Néstor de la Torre, no me acuerdo si era director deportivo, presidente, y el Chepo era el entrenador. Tenemos muy buena relación con ellos, y desde antes, Hans, que era el director de Fuerzas Básicas, me parece, ya me había visto y ya me quería. Yo tenía como 17 años más o menos. Entonces jugábamos el torneo de reservas. Sabes que antes se jugaba antes del partido de primera Del división. partido. Ujú. Exacto, entonces, pues para que los chavos empezaran a tener esa sensación, un poquito de presión, las dimensiones del estadio, de repente la gente te abuchea, era bueno eso. Entonces ya me quería Chivas desde antes, de los 16, 17 años. Te estoy hablando que primero me dijeron que no, pero bueno, ya después me fue mejor y Hans me quería por la velocidad. Ya ves que antes Hans era el 4-3-3 y él me gustaba que jugara, a mí me quería como extremo. Pero Jesús no me quería dejar ir, Jesús Martínez, que también con él estoy muy agradecido, la verdad, no tengo nada malo que decir. Y es un tipazo y le agradezco muchísimo. También marcó mucho mi carrera, no nada más como futbolista, sino como persona. Entonces, te estoy hablando que ellos ya me querían de tiempo, pero cuando yo le digo a Jesús, oye Jesús, pues me quiero ir a Chivas, no, estás loco, tú vas a hacer historia aquí en Pachuca, eres de mis preferidos, eres mi chiqueado, ¿cómo te vas a ir, cabrón? Así habla él, Así, entonces, Sí, así le hablo a sus chiqueados, exacto. ajá. Entonces, le digo, no, bueno, entonces me quedo, Jesús, nomás échame la mano con el contrato, no seas gacho. Pues me arregló bien, la verdad es que me fue bien. Económicamente me hizo un buen contrato para un chavo de 18 años. O sea, Ujú. me hizo un contrato de 4 años, porque ya mayor de edad, pues ya te hacen un buen contrato. ¿Qué pasa? Pasan 2 años, quedo campeón con Pachuca en 2 ocasiones, una Conca Champions, la Sudamericana, y Néstor como que vio que ya no podían hacer nada por mí, y pues se van por Landín, porque Landín andaba en un buen momento. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros llegamos de un partido que se jugó ¿cómo se llamaba esta copa? Que era el campeón de ¿La Interliga? Sudamericana. No, era el campeón de Sudamericana contra el campeón de Libertadores. Una ¿No copa, la Recopa o? una Sí, algo así. recopa, algo así. No Ujú, recuerdo el sí. nombre. Ahorita a ver si me acuerdo. Entonces, nosotros regresando de Brasil, que nos metió 4, por cierto, el Inter de Porto Alegre, nos dan vacaciones y yo me voy a Guadalajara, porque pues, ya quería ver a mis papás, quería estar en casa y extraño Guadalajara, obviamente. Entonces, esa semana, curiosamente, es el draft. Pues tú te acordarás del draft, ¿no? Antes cómo aparecía en En la Cancún, pantalla. ¿no? Sí. Sí, ¿te acuerdas que aparecía en la pantalla y no, pues tal jugador a Tigres, $7 millones, ¿no? Por darle una cifra. Sí. Y pues era interesante hasta cierto punto, a lo mejor no tanto para los que estaban transferibles, pero, pero sí estábamos ahí mi papá y yo platicando y en eso aparece en la computadora, porque estábamos siguiendo en la computadora, Omar Arellano a Chivas, préstamo. Y pues nos volteamos a ver y me dice, pues no creo que sea yo, güey. Así me dice, y le digo, pues no creo que sea yo, ya me retiré. Pues háblale a Néstor, a ver qué pasa. Total, mi papá le habla primero a Néstor y me dice, ¿sabes qué? Ya te pasó Néstor, ya me dice, oye, ¿sabes qué, Omar? Pues mira, hablé con Chucho, Landín no se vino con nosotros porque ya lo tenían apalabrado. Landín ya se iba a ir a Chivas en el 2007, pero Landín negoció con Morelia, entonces se va a Morelia y Néstor, pues inteligentemente le dice, oye, Jesús, pues ya no me diste Landín, pues dame Omar, préstame Omar con opción a compra y vemos en un año. Pues ya Jesús tuvo que ceder un poco y dejó a sus 2 chiqueados y Landín se fue a Morelia y yo me fui a Guadalajara. Entonces así fue la historia, por eso te digo que es un poco de coincidencia, ¿no? Porque si Landín acepta irse a Guadalajara, probablemente en algún futuro me hubiera tocado estar en Guadalajara, quién sabe, no sabemos, pero bueno, así fue.
Está buena la anécdota y cómo todo se acomodó para que llegaras, obviamente el Sí, sí. equipo, pues que tú tenías esas ansias, esa ilusión, ¿no? Por lo que pasó con tu papá, que fue campeón en Chivas, tu abuelo en el campeonísimo mundialista, entonces pues ese legado, ¿no? Seguir con el legado de tener ese apellido en el Guadalajara y pues qué padre que se dio. Sí, llegaste tú después del campeonato de Chivas, ¿no? Que Chivas fue campeón con Chepo y llegas tú el torneo después o dos torneos después de que son campeones con Chepo. Sí, nosotros quedamos campeones de Sudamericana el mismo semestre que Chivas queda campeón, que le gana a Toluca en el Nemesio. Ajá. Entonces yo llego 6 meses después y llego justo cuando les ganamos la final. ¿No te acuerdas la final de Conca Champions? Que Sí. quedamos 1-1 en el Jalisco y en penales les Y, ganamos en Pachuca. De hecho, me anulan un gol. Hay un pase del Chaco, mal anulado, porque digo, yo creo que un poquito atrás de la pelota y obviamente con el VAR pues, me lo hubieran dado por bueno, ujú. pero sí eran partidos espectaculares. Entonces yo llego 6 meses después de ese campeonato. Y ya ¿cuál fue tu primer partido con Chivas, ya en primera división oficial de liga? Oficial contra Pumas en CU, quedamos 0-0, aburridísimo el partido. Ya Mediodía. Oye, mediodía, es muy pesado, terrible. Eh, nosotros veníamos de un viaje una pretemporada muy bonita. Fuimos a la Copa de la Paz, jugamos unos amistosos Estados Unidos, jugamos una Interliga. Fueron como 50 días muy bonitos. La pretemporada que más me ha gustado, porque aunque fueron muchos días y estuve mucho tiempo lejos de casa, pues me tocó ir a Estados Unidos, fui a Corea, regresamos a Estados Unidos, digo, en Manzanillo, pretemporada, obviamente, y después regresamos a Guadalajara y nos toca viajar a México para jugar contra Pumas en CEU. Ese fue mi primer juego. ¿y cuál fue el partido donde ya tú entendiste un poco más de lo que significaba la grandeza de Chivas, ¿no? Porque obviamente se habla mucho en televisión, pero pues no es lo mismo estar ahí, ir a estadios de visita y que haya más afición de tu equipo, pero, o sea, tú ya desde que estabas de niño con lo que veías de tu familia, ¿ya comprendías lo que era Chivas o hasta que te la pusiste la playera y en un clásico nacional anotaste un gol, dijiste, wow, esto es el Guadalajara, los recibimientos en aeropuertos, en hoteles? ¿Tú dónde te diste cuenta lo que era Chivas a nivel nacional y el impacto que genera en la afición? No necesité ningún partido, Tavo, te soy honesto. Yo desde la pretemporada percibes esas cosas, porque nosotros hacíamos pretemporada en Manzanillo y en Las Hadas, y la gente, digo, no sé si lo sigan haciendo, creo que ahora se van a Cancún, no estoy seguro, o a Barra Navidad, pero Barra antes Chivas acostumbraba irse a Las Hadas, digo, cerca ahí de Barra Navidad, en Manzanillo. Entonces, obviamente pues es distinto, ¿no? Claro, Pachuca, pues, comparado con Chivas, digo, lo digo con todo respeto, pues es un equipo muy grande y un equipo que empezaba a hacer diferencia, ¿no? Entonces, sí fue un contraste muy grande y entonces cuando yo llego a pretemporada, no estaban los de selección, estaban en la Copa América con Hugo Sánchez, no sé si te acuerdas, en el 2007. Entonces no Sí. me tocó ver a todos ellos, pero estaba Reynoso, estaba Tala, estaba Santana, de los grandes, el Tilón, que lo subieron porque nos iba ahí a reforzar, creo que estaba Michel, creo que había regresado de selección, no estoy seguro. Eran como 4 o 5 nada más, faltaban todos los de selección. Entonces, Sí. yo empiezo a ver esas cosas pues todos los días los reporteros han hablado del comedor, entrevistas, mano a mano, enlaces, la gente en la cancha afuera de la canchita donde entrenamos ahí en Manzanillo, pues no sé, 100, 200, de repente 500 gentes, yo dije, no, pues ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto es Ujú. Chivas, esto es Guadalajara, esto es, digo, obviamente esto es gracias a la gente, no es por uno, no es por los que juegan, yo siempre digo que uno se debe a la gente y es gracias a la gente que Chivas, obviamente los títulos también son un complemento, los fichajes, los ídolos, los tipos legendarios que te acabo de mencionar, todo es un complemento, pero la gente es una parte muy importante para que Chivas sea grande. Y ahí es donde me di cuenta, te digo, no necesité ningún partido, 10 días de pretemporada me di cuenta de eso. Sí, porque cuando tu papá es campeón con Chivas en el 87, pues fue el mismo año que tú naciste, entonces obviamente pues no te tocó vivir así de cerca ese campeonato, ¿no? No, no. Más. ¿Mm? Y Sí, bueno, no, en la diferencia. Ujú.
No, Sí, la digo, no, diferencia de pues lo que es Pachuca y Chivas, ajá, en cuanto a vestidor, pues tienes un vestidor de Pachuca con el Checo Jiménez, con extranjeros muy buenos. Llega a Chivas un vestidor únicamente mexicanos. O sea, ¿cómo es esa convivencia? ¿Cómo es el vestidor de Chivas? ¿Cómo lo viste tú? mira, siempre he dicho que es donde más amigos he hecho. Obviamente en todos he dejado buenas amistades. En todos los equipos hay buenos tipos, hay buenos jugadores, grandes líderes, grandes seres humanos, por supuesto directivos que me dieron la oportunidad de seguir jugando y cumpliendo mi sueño. Pero siempre he dicho que en Guadalajara es donde más cuates hice, porque, no sé, yo le atribuyo eso a que son puros mexicanos. Entonces, ¿cómo decirlo? Pues hay más, ah, no sé, el ambiente, pues nos conocemos, ¿no? La idiosincrasia del mexicano, ¿no? La cultura, todo eso llevó a que siempre a que haya buen ambiente. Digo, te estoy hablando de mi época, hoy no lo sé porque no estoy dentro, pero Ujú. cuando llego, pues, digo, no me tocó, me recibe muy bien Reynoso, Santana, Tala, los grandes, obviamente, los que tenían más experiencia, pero ya cuando llegan todos los de selección, pues Ramoncito, Johnny, El Maza, Bravo, Medina, llegan los de la sub-20, que yo estaba en sub-20, y pues ya fue cuando me llegó a Chiva, entonces ya no pude ir, entonces ahí hubo un relajo, pero pues ya se completó el plantel, y pues la verdad es que me recibieron muy bien, obviamente, además de grandes futbolistas, tuve grandes líderes en Guadalajara, Ujú. y en todos los aspectos, deportivos, humanos, eh, en dar la cara. La verdad es que aprendí mucho de ellos y hoy en día yo considero que son buenos cuates. Pues Ramón Morales es mi compadre, es un gran tipo, muy profesional, otro tipo legendario en Guadalajara y un ejemplo. Entonces, pues me recibieron bien y yo honestamente la pasé muy bien. Independientemente de las circunstancias, siempre fui feliz en Guadalajara. Me vamos leyendo algunos comentarios. Dice aquí Irving Borre Luna. El fútbol te debe un título con Chivas. Ojalá en un futuro seas un entrenador muy preparado y nos des glorias. Pues está en tu radar, Omar, algún día dirigir o no te ves dirigiendo. A ver, platícanos. Pues ya terminé mi curso, Tavo. Lo acabo de terminar hace un par de meses. Lo hice en el campus de Puebla. Y sí, claro que sí, quiero dirigir. También es mi sueño dirigir al Guadalajara porque me quedó esa espinita de poder haber quedado campeón con Chivas. Eh, pero primero debo prepararme, primero debo estar a la altura. Lo dije hace un par de días en una entrevista, que primero tengo que prepararme para poder estar a la altura de Guadalajara. No cualquiera puede dirigir a Chivas y no cualquiera puede eh, hacer las cosas bien en Guadalajara. Entonces, primero hay que prepararnos, primero hay que estar bien capacitados y obviamente maduros. No digo que no tenga experiencia, jugué casi 20 años, entonces algo sé, me prepararon bien en Puebla, en el campus, y sí, mi idea es dirigir. Obviamente ahorita me estoy recuperando de una cirugía, pero estética, nada que ver con... Mm. Es una cirugía estética, pues me puse cabello, digo, no es nada que esconder, digo, pues no traigo gorra porque sí estoy medio peloncillo, pero entonces me estoy recuperando estos 6 meses y a ver qué, hay que tocar puertas, hay que empezar a prepararse y hay que seguir ese sueño, pero sí, está en mi cabeza, está en el radar, Tavo. No, y sobre todo porque ahorita por la Liga MX está repleta de entrenadores extranjeros, que muchos de ellos pues tienen mucha calidad, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, Gabriel Milito, que ahorita está en Chivas, va llegando, pero me gusta su propuesta. Técnicos como el Arcamón, el mismo técnico del América, pues han hecho cosas bien. Y pues hay pocos lugares para los técnicos mexicanos, ¿no? Entonces ojalá que sí te puedas preparar bien, que como dices tú, tocar puertas y con experiencia, pues que te lo ganes por méritos deportivos llegar pues a Chivas, ¿no? Sí, de acuerdo, no porque haya jugado ahí o porque mi abuelo o por mi papá, o sea, tiene que ser por méritos propios. Te digo, hay que prepararse bien. Mencionas algo importante, ¿no? Hay poco entrenador mexicano y no creo que sea por capacidad, pero bueno, al final son intereses, son negocios, respetable los puntos de vista, las posturas, pero bueno, en Guadalajara yo sí me atrevo a decir eh, que el único... Voy a decir primero esto y después comento lo de Almeida, porque es importante. En Guadalajara tienes que saber cómo es el futbolista mexicano.
qué representa Guadalajara para la afición, para la gente, para el pueblo mexicano en general, porque me atrevería a decir que es la afición con más seguidores, aún y diciendo por ahí que no y que ya no es Chivas el más popular. No es cierto, eso es mentira y lo puedo ver en cualquier parte de la República. Entonces, para mí tiene que haber gente que sepa, o gente que haya estado en Chivas, o gente que sea por lo menos mexicano, me parece. Obviamente preparada, no nada más estar por estar. ¿Por qué menciono a Almeida? Porque él es la excepción a la regla, ¿no? Porque Mm. él entendió mejor que muchos propios mexicanos lo que es el mexicano, lo que es el jugador, lo que es la institución. Entonces le dio mucho a Chivas y por eso lo quieren mucho y por eso lo quieren de regreso y por eso le llaman el pastor, creo, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. y él decía, ¿no? Yo creo más en los mexicanos que ustedes en sus mexicanos. Y es cierto, los convenció a los chavos de que eran los mejores, los convenció a los chavos de su trabajo, los motivó y los hizo ordenados y digo, al final hay intereses, como digo, pero los resultados ahí estuvieron. Por eso menciono que Matías es un tipo importante y que es la excepción, ¿no? Pero de ahí en más me parece que debe haber gente, porque hay gente muy capacitada, hay gente, pues mi compadre tiene el curso, mi compadre Ramón estuvo ahí Ujú. en Guadalajara, pues el mismo Tilón, Coyote, que ha estado ahí, pues de repente creo que es gente que debería estar asesorando, estar ahí cerca, pero bueno, es mi punto de vista, no digo que tenga la razón, simplemente es lo que yo veo desde afuera. Oye, y ahí en Chivas, pues te tocó tener a tu papá, o creo que fue un partido de interino. ¿Cuántos partidos dirigió de interino tu papá ahí en Primera División? Eh, Me tocó, jugamos contra San Luis, ganamos 1-0 con gol del Chícharo, le mando un centro al Chícharo. Eh, Después jugamos un partido de Libertadores contra Lanús, que quedamos 0-0 en el Jalisco. Y vamos a Cancún y empatamos 2-2 con gol de Santana y el otro de Bravo, me parece. Empatamos 2-2. Y después venía la semana del Clásico, pero esos 3 partidos me dirigió y después llegó Paco Ramírez. ¿Y cómo fue eso? Porque es algo que no ves regularmente, ¿no? En Primera División que tu papá sea tu entrenador, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste tú? ¿Tu papá cómo se dirigía hacia ti? Es curioso porque, pues, digo, es raro, o sea, ya estando en la cancha, pues, ¿cómo le dices, no? Papá, profe, mister. Entonces, pues no, realmente que nosotros siempre supimos separar porque no era la primera vez que me dirigía. Me ha dirigido 3 veces. Me dirigió en Pachuca, me dirigió en Chivas y me dirigió aquí en Oaxaca. Entonces, siempre supimos separar esa parte de jugador, entrenador-jugador y padre-hijo. Entrando a la reja era mi entrenador, saliendo de la reja de Verde Valle o del campo era mi papá. Y aún así, pues éramos muy maduros en ese aspecto, que hablábamos poco, nunca. Mi papá nunca me dijo, oye, pues quiero sacar a este, o oye, vas a jugar tú, no te preocupes, jamás, ¿eh? O al contrario, si mi papá Ujú. me veía mal, me sacaba y pues jugaste de la chingada, güey. Perdón, no sé si puedo decir groserías, pero... No, sí, no, sí, tú Ah, aquí, bueno. aquí albureamos aquí de todo. Bueno, entonces, pues de repente sí jugaste la chingada, afuera, güey. Entonces, no se tentaba el corazón, fuera su hijo. Obviamente, pues es su chamba, ¿no? Pues es su entrenador y él necesita resultados, independientemente si sea su chavo. Obviamente, sí ayuda porque nos conocemos, pero eso no te garantiza que vayas a jugar o que seas titular o indiscutible. Sí, aquí dice Nancy, hola a todos y en especial al invitado Omar Lapina Arellano, fan tuya desde que estabas en Chivas y después te fuiste a los Rayados del Monterrey, pero ahorita te platicaremos cómo sea tu salida de Chivas, pero aquí seguimos viendo otros comentarios. Daniel Grajeda, recuerdo la semana que le ganamos al América y al River y fue gracias a ti los huevos de Omar. Pues platícanos, Daniel, de esas Libertadores, un torneo que yo como aficionado extraño mucho, obviamente siempre se me viene a la memoria la goleada de Chivas al Boca Juniors. Eso no te tocó a ti, pero a ti te tocó pues, estar ahí en Brasil contra el Paranaense, ¿no? Que le haces un golazo desde campo propio que te vas por toda la banda y luego la picas y bueno, ese gol que recordamos mucho de ti, este gol al River Plate también, pero platícanos cómo eran esos partidos, sobre todo de visita, cómo era el ambiente, jornada de Copa Libertadores en otros países. Bueno, primero saludos a Nancy, antes de que se nos olvide, y al Sí. mismo Daniel que nos está ahí preguntando o recordando lo de River y de América. Y bueno, pues yo decía siempre que ojalá todos los partidos
fueran de Libertadores o de Sudamericana o clásicos, porque a mí me encantaban esos partidos, eran, no sé, la sensación, la presión, a mí me gustaba eso. A mí me costaba más trabajo jugar contra equipos chicos. Lo digo con todo respeto y es cierto. A mí de repente me costaba más ir a jugar a la Corregidora, ir a jugar a Puebla, que jugar, que jugar contra River, que jugar contra Paranaense. Me tocó jugar, digo, en la selección poco tiempo, pero esos partidos yo cuando me ponía la playera de Chivas, yo he dicho que me transformaba un poco, ¿no? Porque, pues no sé, me gustaba, te digo, esa adrenalina, ese roce en los partidos internacionales donde pegan patadas, eso a mí me gustaba, me inyectaba como un poquito más de, no sé si adrenalina, no sé cómo llamarlo, pero a mí me gustaba, ¿no? Ese roce y disfrutaba mucho esos partidos, son de las cosas que recuerdo y extraño bastante, por supuesto. De hecho, aquí ya encontré el video de ese gol de Copa Libertadores, que la verdad es de los goles que más he gritado y de mis goles favoritos por la calidad, ¿no? Ese remate, cómo la bombeaste y cómo ahí con esa velocidad que tenías, ese cambio de ritmo también te ayudaba bastante, ¿no? Ahí me ayuda que el defensa duda en si ir con todo o si te fijas, se echa un poquito para atrás. Entonces, el tipo duda si yo me voy a parar. Pero yo cuando veo que duda, la vuelvo a tirar larga y cuando veo al portero que sale, pues no me quedó otro recurso más que intentar picarla. Entonces, ¿Quién fue el técnico en ese partido, Omar? era Efraín Flores. Efraín Flores, porque, o sea, Sí. si ves, o sea, juegan de primera y súper rápido, o sea, de primer No, toque no, y la verdad en Chivas trabajábamos, ve, o sea, era trabajo europeo, uf. o sea, primer nivel. Sí, yo creo que de los profes que no se les valora tanto, que, bueno, yo sí los valoro, pero a lo mejor muchos aficionados no es Efraín Flores y también el huevo real, ¿no? Sí, sí, la verdad me fue muy bien con los dos, porque ellos me dejaban solo en punta y no me desgastaban mucho físicamente. Entonces yo siempre Ujú. tenía piernas frescas para estar picando y para ser ahí medio pícaro. Entonces me dejaban solo en punta y me decían, tú haz tu desmadre, tú preocúpate por atacar, que la jugada termine en gol o en peligro o consigue algo. Entonces, pues eso para mí era mucha libertad y te repito, me fue muy bien con ellos. Aquí en el Silva Omar, te saludo con gran gusto y te pregunto, ¿cuál consideras que ha sido el mejor gol en tu carrera? Y si lo recuerdas como si hubiera sido ayer. Pues fíjate que hay un gol de chilena que fue un amistoso contra Querétaro, que me aventé yo jugando para Toluca, que ese está bueno, pero no lo he podido conseguir. Me aventé una chilena a la Hugo Sánchez. Ujú. Ese fue bueno, pero bueno, no fue en oficial. Pero yo diría que está entre este que acabas de enseñar y el del clásico, el 2-1. Pero me iría por importancia por el del clásico, por supuesto. Ahí metiste doblete, ¿no? En ese clásico. Sí, uno le pegué con la rodilla A, terrible, a Memo pero Ochoa. pegó en el poste y se metió, pero el otro sí se la puso en la horquilla a Si Memo. no me equivoco, uno de esos dos fue asistencia del Gaucho Ávila. Una, el primero, sí, el primero es un tiro centro de Santana, la escupe Ochoa y me quedó atrás y con la izquierda la empujo. Y el segundo, sí, la pierde Ujú. Cabañas en media cancha, se quiere apoyar de frente y no me acuerdo quién es el que venía de frente y le queda el Gauchito, entonces el Gauchito controla en dos toques controla y creo que dos o tres toques controla y me ve y me da el pase justo. El defensa del América se barre, pasa de largo y yo controlo, le doy uno y no la pensé, la busqué cruzado y ahí la metí. A veces uno se equivoca. Oye, sí, pero pues bueno, al final que entre el gol lo importante, ¿no? Pero ahorita que mencioné al Gaucho, pues creo que con él tengo sentimientos similares a los tuyos, de que creo que tanto tú como él pudieron dar más si no hubiera sido el tema de las lesiones. En esa parte, Omar, pues dime, cómo te sentías tú o cuál es el tema contigo de que te lesionabas bastante, si nos puedes platicar, cómo se vivía eso, porque sé que el futbolista pues es una persona, ¿no? Tiene sentimientos, entiendo que te puedes sentir triste, o sea, ¿cómo viviste esos procesos y por qué se da tan seguido el tema físico en esa parte, ¿no? Sí, tiene una explicación, porque mucha gente mencionaba y la prensa de repente ya ves amarillista y hasta mala leche, que muchos Sí. me los encuentro, y no tengo miedo de decirlo, me los encuentro y parece que ni hablaron mal de mí, pero bueno, no importa, sin rencores, no soy rencoroso, pero tiene una explicación. Yo me fracturo el quinto metatarsiano del pie izquierdo
después de que terminó el torneo, en una pretemporada, previo a iniciar el clausura del 2009. No sé cómo se llamaba en ese entonces. Entonces, no quedó bien del todo y yo en un partido en selección, previo en la Copa de Oro, tiro un centro y el defensa de, creo que era El Salvador o Guatemala, no me acuerdo qué selección, me pisa, yo tirando el centro y se me desplaza la fractura nuevamente. O sea, entonces, estás hablando que yo todo el 2009 no tuve una regularidad, obviamente, y perdí mucha fuerza, sobre todo en mi parte posterior del muslo izquierdo. Entonces, esa es la explicación. Yo perdí mucha fuerza, tenía un déficit de fuerza importante. ¿Qué quiere decir? Que yo ser potente era más propenso a lastimarme, obviamente, por esa misma potencia. Entonces, yo tengo que estar siempre pues, bien hidratado, bien fortalecido, bien fuerte físicamente. Entonces, por desconocimiento, pues no le dimos tanta importancia, pues tenía ese déficit. Entonces de repente era recurrente, ¿no? Pues tantos arrancones, tantos piques, pues en algún Cambios de momento ritmo, ¿no? se iba a romper el músculo por no tener la fuerza suficiente y aguantar esos sprints. Entonces esa es la realidad. No es porque frágil y que de cristal y esas cosas absurdas, pero bueno, ya pasó. Entonces esa es la explicación, porque yo después llegué a Monterrey y me encontré con Alfredo Jarodich y Milton Granolati, probablemente lo conozcas a Milton sobre todo, y los dos pues, son muy buenos amigos, ellos me ayudaron en un plan de fortalecimiento, bajé un poquito mi músculo porque era demasiado potente, y eso me ayudó mucho a dejar de lastimarme, pero obviamente pues, ya había pasado ese tiempo, ¿no? Ujú. Aquí seguimos con más comentarios. Dice, Nancy te pregunta, Omar, ¿te hubiera gustado ir a Europa? ¿Tuviste alguna oferta para salir al extranjero? Sí tuve, y sí me hubiera gustado. Te repito, porque a mí me gustaba jugar partidos internacionales. Entonces, pues no sé, imagínate jugar una Champions o una Copa del Rey o una... ¿Cuál eh, oferta tuviste si nos puedes platicar? A ver, Omar. sí, bueno, supe que el Manchester estaba interesado, el Manchester United. El Arsenal estuvo interesado y me lo confirmó Carlos Vela en una concentración con selección. Me dijo que estaban pensando en que yo fuera para allá. Entonces, de esos dos, sí te puedo decir concretamente que sí hubo interés. Después, ya un poco más grande del Getafe, pero pues no eran las condiciones. Me parece que es lo que le pasó un poco a JJ, que obviamente vas a un equipo chico, vas a un equipo de media tabla para abajo en España, donde pues tienes que marcar mucha diferencia y si no, pues no vale la pena. ¿No? Porque es ir a batallar, la tienes que romper totalmente. Y jugar en esos equipos es jodido, es jugar solo al arriba y es jugar Mm. al héroe. Entonces, era difícil. Y después, antes de irme a Monterrey, estaba el Lille de Francia, pero ese sí no me dejó ir Jorge, en paz descanse. Entonces, de esas 4 ofertas tuve, pero sí me hubiera gustado, claro que sí. Porque me tocó jugar Sí, contra ujú, europeos, ¿eh? sí. Y pues a algunos les ganamos. Sí, yo el partido que recuerdo mucho es la goleada del Barcelona de Pep Guardiola, 4-1, que tú le das una asistencia a Marco Fabián y él de tijerita. Se aventó 2 golazos en ese partido, uno de media distancia y otro de tijerita, pero ese partido no estuvo Messi, pero tuvieron buenos jugadores del Barcelona en la cancha. Sí, mira, 2 cosas a mencionar. Marco, una de sus grandes virtudes es el golpeo de larga distancia, media distancia. Eso lo sabemos y está por demás decirlo. Pero en el segundo gol, ya ni chingan, o sea, le dan todo el mérito a Marco por la chilena y la jugada que me aventé. No, no Ya es sé. cierto, es broma, ¿eh? Pero sí se aventó 2 golazos Marco, y la verdad es que lo disfrutamos mucho ese día. Mucha gente le quita mérito porque dice, sí, pretemporada, sí, no venía Messi, no estaba Puyol, no estaba Pinto. Pero a ver, hace como 2, 3 días me preguntaron, jugó Busquets, jugó Iniesta, jugó Xavi, jugó Pedro, jugó Villa, estaba a Vidal, Keita, Thiago, Piqué. Pues, ¿qué más quieren? O sea, es el 70-80%. Sí, sabemos que el fútbol de ese Barcelona con Guardiola giraba en torno a Messi y no estaba el más importante. Pero de todas maneras, gánale 4, métele 4 ahorita al Barcelona, con Messi o sin Messi,
está cañón, ¿no? Pero entonces se le quita mérito, pero bueno, yo reto a los equipos a que lo hagan y a que lo consigan. Mira, pues Mira, ahí te va la jugada, mira, ahí está la jugada. el control orientado. Fíjate que la gente tampoco sabe, pero yo cuando llegaba a línea de fondo, yo le decía a Marco, le digo, güey, tú vete a segundo poste, yo la voy a tirar picadita. Y si te fijas, muchos goles de Marco son pases míos que meto el piquetito a segundo poste. Y un día antes de ese partido, nos quedamos al final y le decía, güey, ¿por qué no te avientas una chilena? Tú eres bueno para echarte o tijeras o chilenas, güey. Te la voy a tirar a segundo, por ahí sí me queda y te la avientas. Te lo juro, ¿eh? No es mentira. Le pueden preguntar a Marco. Nos quedamos como unas 10, 15 y yo llegaba a línea de fondo y se la tiraba y se aventaba la tijera y se aventaba la tijera. Y ese día salió. Pero bueno, pues No, es y se práctico. notaban los partidos, Omar, o sea, se notaba que tanto tú como Marco Fabián tenían, como que ya se conocían, ¿no? Los movimientos, o sea, se notaban en los partidos. Sí, sí, yo creo que fue la mejor dupla que tuve. La verdad es que fue poco tiempo. Me hubiera gustado jugar más con él porque nos entendíamos sin vernos, ¿eh? O sea, él sabía que yo al espacio no me iba a ganar nadie y yo sabía que él iba a llegar a segundo y que tenía buen pie y que había que hacerle espacio para su disparo de media distancia. Entonces, cómo nos asociábamos, él, el Venado, el mismo Javi, de repente Javi Baez, nos asociábamos mucho, pero sí con Marco tuve mucha química. Oye, y el torneo que también recuerdo mucho es el Bicentenario, ¿no? Que empezaron con 8 victorias al inicio del torneo, un Chicharito encendido que después fue al Manchester, fue la segunda etapa del Bojo Bautista, ya después, pues obviamente Chivas manda a los seleccionados al Mundial y pues bueno, en la liguilla ya no tienen seleccionados, pero ¿cómo fue ese torneo? Estar ahí con Chicharito que se fue al Manchester, ¿cómo vieron ustedes eso? Y en general, pues, ¿cómo les fue con el juego real en esos años que también llegaron a una final de Libertadores, por cierto? Sí, bueno, ahí son tres cosas. Digo, lo de Javier, pues bueno, sí, obviamente, pues que siempre que vaya un mexicano al extranjero, pues es buena noticia, ¿no? Es crecimiento para el futbolista y abre puertas, ¿no? Para el futbolista mexicano en general. Y voltean a ver un poco más al mexicano. El tema de que se van los seleccionados, sí, yo estoy convencido, no creo, estoy convencido que si no se van los de selección, ese torneo robamos, o sea, no nos ganaba nadie, no nos ganaba nadie, a todos les pasamos por encima, los goleamos, fuimos y Tigres le ganamos, a Santos le metimos 6, recibimos pocos goles y aún así calificamos, no sé si te acuerdas que jugamos, teníamos que jugar martes y jueves, Libertadores y Liguilla, no nos alcanzó para los dos obviamente porque era un plantel lleno de jóvenes, pero aún así pues, le ganamos a Vélez, que nos daban por muertos, no sé si te acuerdas, les metimos 3 en el Jalisco, 2 de Bravo y uno Sí. de un penal de Reynoso, y allá en Argentina 2-0 perdimos, ganamos 3-2, y después le ganamos a Libertad, igual le repetimos la dosis 3, y allá creo que perdimos también 2-0, entonces aún así nos alcanzó, porque había buen nivel también en los chavos que venían abajo. Sí, ¿quién venía? El Chatón, Venía el Chatón, pues estaba Pérez, Michel Vázquez, estaba el Michel Pocho, Vázquez, sí. pues estaba Huguito, pues se lastimó el hombro, estaba Liborio, El Chore Mejía, ¿no? También ahí estaba. estaba el Chor, estaba el Pato, pues estaba Javi Baez. Por ahí tengo la foto en mi Instagram. Tendría que buscarla, pues está un poquito más abajo. Pero ahí está, tengo una foto de todos los que fuimos al viaje de Libertad. Bravo se quedó, no fue el Mundial. Entonces, pues hicimos, me parece que un buen papel, aún porque el promedio de edad, hace poquito vino el Güero Real a Oaxaca y lo saludé. Y estuvimos recordando eso y el promedio de edad era creo que de 21 o 22 años. El equipo que consiguió llegar a Ujú, sí. semifinales de Libertadores. Sí, wow, increíble, ¿no? Y bueno, pues platícanos, ahorita que mencionas Libertadores, y ya lo había mencionado anteriormente, lo que te gusta ese torneo, pero ya estar en Chivas, en una final de Libertadores, un equipo 100% de mexicanos que tenía 9 canteranos, pues ¿cómo fue esa travesía de llegar a esa final, que fue un periodo de transición, de cambiar del Estadio Jalisco y jugar la final ya en el nuevo Estadio Akron con pasto sintético, que para mí no fue una buena decisión, pero tú como jugador, ¿cómo lo viviste todo eso de llegar a la final, el cambio de estadio? Pues bueno, mira, hace poquito fue el aniversario del estadio
Espera, 15 y años. 15 años y pues yo comenté, ¿no? Y subí un post de que tuve el orgullo de estar ahí desde el primer día. Para mí es el estadio más bonito, el más chingón de todo el mundo. Obviamente el Jalisco es emblemático, el Jalisco viví cosas muy bonitas, mi papá, mi abuelo, obviamente hay mucha historia ahí. Y yo no creo que haya influido tanto el cambio. Lo que pasa es que mucha gente no se acuerda del equipazo de que tenía el Inter de Porto Alegre. Sí. Entonces, o sea, también hay que darle mérito a estos güeyes, estos brasileños, son brasileños, cerramos en su casa y aún así, perdón, aún así les competimos y estuvimos cerca, como lo estuvo Cruz Azul, como lo estuvo Tigres, pero también hay que entender que los árbitros pues el arbitraje es distinto, es más permisivo Y no había VAR en en ese entonces, así no era había muy, VAR, a mí muy... me echaron en la final de vuelta y la verdad es que ni lo toco, por ahí debe estar la repetición, sí me barro y sí es una patada, pero me parece que no es de roja, porque es a ras de pasto. Entonces te digo, los árbitros no miden con la misma vara y sí es muy celoso el sudamericano, sobre todo con nosotros. Por eso lo que hizo Pachuca, no sé si ubicas a Titi Fernández, un comentarista argentino, gordito, chaparrito de bigotito, Ujú. que comenta los partidos por, no me acuerdo qué televisora, y él decía, ¿no? Porque los invitamos a cenar cuando quedamos campeones de Sudamericana, y dio unas palabras muy bonitas, dice, ustedes no saben lo que acaban de conseguir, que un equipo mexicano venga y le quite la copa un equipo sudamericano o equipos sudamericanos, es muy no lo van a entender hasta muchos años después. Y hoy lo entiendo, ¿no? O lo entendimos en ese momento, que es muy difícil que un equipo mexicano quede campeón en esos torneos. Por arbitraje, por lo que tú quieras. Y hay muchas anécdotas y te las puedo contar sin problema que nos pasaron de la policía, de la afición, que nos aventaban piedras, que nos hicieron perder, que casi perdemos por default. Cosas que El himno realmente nacional, ahí que el Bofo se enojó y todo eso. el himno nacional, que es una falta de respeto. Yo, la verdad, yo estaba hasta pegado a los árbitros, entonces yo no veo, entonces empiezo a escuchar que silban y de repente como que de reojo veo a alguien corriendo y dije, pues ¿quién es? ¿No? Se metió un aficionado, ¿qué está pasando? Y veo al bofo que está calentando. Yo digo, el bofo, tú sabes cómo es, ¿no? Sí, sí, sí. El bofo es Un así, personaje, sí. es un personaje y también quiere mucho a Chivas y es el primero que defiende y Sí. el primero que le da con todo, pero eh, pues sí, una falta de respeto, pero bueno, pues queda como anécdota y pues son momentos que yo recuerdo que los tengo muy presentes porque son cosas muy fregonas que a mí me tocó vivir y que yo, pues, como anécdota, pues, pocos mexicanos llegaron a una final de Libertadores. Desgraciadamente no quedamos campeones, pero con orgullo hemos defendido y hemos representado a México en esos torneos. Sí, pero por ejemplo, ahí está el dato que Chivas es el único equipo que llega a una final de Libertadores únicamente con jugadores de su mismo país, o sea, porque Chivas son puros mexicanos. Entonces, pues ahí, eso que te da, ¿no? El estar en Guadalajara, pues algo muy especial, ¿no? Sí, y me parece absurdo, digo, qué bueno que lo mencionas, de repente hay cada tipo desubicado que menciona, no, es que deberían de comprar extranjeros, no entienden, no magnifican lo que representa, no saben, no están ahí, no, es una, voy a decir una palabra, digo, así se dice, ¿no? Así lo decimos en el fútbol, pero no mamaron desde la cuna, ¿no? Lo que es Chivas. Entonces, no saben ni de lo que están hablando, ni lo que representa meter un extranjero en Guadalajara. Entonces, para mí va más por el lado de la preparación, para mí va más por el lado de elegir correctamente jugadores, entrenadores, para que Chivas vuelva a esos lugares que se merece. Exacto. Dice aquí Adel Núñez, ¿qué recuerdos con la familia de los Pina Arellano? Yo conocí a su abuelo, iba a comprar medias deportivas a donde trabajaba, en el taller de su tío tenía una de deportes. Sí, te digo, es donde yo me la viví ahí con mi abuelo, Ujú. ahí ay, ¿cómo se llamaba esa avenida? Creo que es Federalismo, no me acuerdo, ahí cerca del Jalisco, relativamente cerca. Y sí, tenía su tienda de deportes y hacía uniformes de Chivas y mi tío también tenía su taller, mis tíos también hicieron talleres ahí, hacían uniformes, pues todo ligado al fútbol, siempre. En Aquiles Miranda, bueno, ya hablamos un poquito de que te gustaría obviamente dirigir a Chivas, pero dice un par de preguntas.
¿qué se siente anotar en un clásico? Y yo le quiero agregar un poco a esta pregunta, pues cómo se vive un clásico tapatío y un clásico nacional. Pina, a ver qué nos platicas de qué se siente anotar un Mira, clásico y si nos puedes la diferencia de ambos. ok. ¿Qué se siente? Bueno, pues diría que es la mejor sensación que he tenido anotando gol en un clásico, porque y me tocó hacerlo en el Jalisco, me tocó hacerlo en el Azteca. Azteca. Tuve la oportunidad, tuve la fortuna, por así decirlo, de hacerlo en los dos estadios, me parece más emblemáticos del fútbol mexicano. Entonces, para mí representa mucho, para mí es una sensación, es que no sé cómo describirlo, es como escuchar a la afición, gritar el gol y de repente escuchar tu nombre, el gol anotado por Omar Arellano, número 9. Son cosas que hasta se me pone la piel chinita, nomás porque traigo chamarras y no te enseño. Eh, pues sí, sí, es muy bonito, es muy bonito, es muy agradable, es un sentimiento muy, muy fregón. ¿Y qué diferencia hay? Mira, mi papá, a mi abuelo le decía a mi papá, hijo, puedes perder, puedes perder contra el América, no pasa nada, pero contra el Atlas no, güey. Porque yo quiero pensar que porque están en la misma ciudad. Entonces hay un odio más como más enconado, no sé cómo decirlo. Pero si me preguntas a mí, no tiene comparación el Clásico Nacional, las que me tocó vivir a mí, con el Clásico Tapatío. Obviamente el Clásico Tapatío es también el rival de la ciudad, pero obviamente pues, son los dos equipos más grandes de México, pues no se compara. Entonces yo ahí veo esa es la diferencia entre uno y el otro. Sí, por ejemplo, te digo, yo ya nací, ya crecí en Guadalajara toda mi vida, ahorita ya tengo años acá en Estados Unidos y acá pues es Chivas América el clásico, ¿no? Y Sí. cuando lo vi yo allá, pues también veo esa pasión, esa rivalidad, pero yo creo que sí duele más perder contra el Atlas porque es un equipo chico, o sea, ¿cómo que el equipo chico le van al equipo grande, güey? Es así como lo Pues veo yo. precisamente por eso te decía, ¿no? Que le decía a mi abuelo, a Ujú. mi papá, hijo, contra el América no hay bronca, pues son buenos, tienen buenos jugadores, pero contra el Atlas no me jodas, no, eso sí no Sí, pueden perder. Entonces, digo, no porque sea chico, grande o mediano, lo que tú quieras, está bien su bicampeonato, lo que tú quieras, lo digo con respeto, porque nunca he sido de sí, sí, sí. burlarme, ni mucho menos, pero sí representa obviamente más para el jugador el clásico nacional que el clásico tapatío, sin duda. Aquí también nos mandan saludos de Ontario, en California. Dice, recuerdo el golazo que le metió a River y el pase que le puso Fabián en el mismo contra el Barca. Sí, lo estuvimos aquí platicando. Dice, gracias a Dios, Saludos. no llegó la Andina Chivas. No, pues qué bueno que llegó aquí el buen Omar, porque sí teníamos que verlo con la rojiblanca. Oye, tus hijos ya están grandes, ¿qué edad tienen tus hijos? Pues tengo tres chavos. Omar, el grande, tiene 16. El Emiliano, el del medio, tiene 15. Ellos dos ya están en preparatoria. Y el chiquito acaba de entrar a secundaria, tiene 12 años, se llama Joan. Y es el único que juega. Es Ah, el ok, único que entonces le él gusta es el el único fútbol. que tiene condiciones. Sí, sí, ¿Y le está en la veo escuelita? cosas. O dónde va? Está en Querétaro, pero bueno, ya estoy viendo la posibilidad de llevarlo a que haga pruebas, porque ya está en buena edad para que se mida. Y él es muy alto, él es de buena talla y Ujú, físicamente es fuerte. Y tiene una pegada que ningún niño de su edad la tiene. O sea, muy poco ujú. la tiene. Entonces yo creo que eso lo puede diferenciar de otros chavos. Obviamente le falta el trabajar, lo que te mencionaba que a mí me faltó. Entonces quiero que él no pierda eso y que desde chavito lo tenga y que ya se roce, ¿no? Que tenga ese roce con chavitos ya más de barrio, ¿no? Porque realmente el fútbol es eso, ¿no? Se ha perdido de repente un poco eso, pero le hace falta esa parte. Pero hoy le veo cosas y está en buena edad y es posible una cuarta, esperemos que sí. Ah, mira, pues ahí está. Ojalá que sería histórico, ¿no? Porque creo que no hay cuatro generaciones que yo Creo, recuerde. Ahorita pues creo que hay que sí, buscarle, ¿no? o sea, en México no, pero creo que en el mundo los Maldini, no estoy seguro, pero nada más, o sea, habría que buscar bien, pero creo que no, ¿eh? Es Porque en difícil, es Chivas, muy pues difícil. son ustedes o los Reyes también. Los de la Torre, De la no, Torre, pues no, fueron fueron dos dos, ¿no? generaciones, ¿no? Ujú. Sí, los Reyes sí son tres generaciones, los de la Torre dos, obviamente nosotros tres.
Porque con el Los de, Chícharo fue su abuelo, porque su papá pues no jugó en Chivas. El papá sí, del sí, Chícharo. o sea, sí son tres generaciones de futbolistas, pero Ujú. obviamente el papá Con el mismo club. no jugó en Chivas. Y aparte Ujú. la mamá es hija de don Tomás Balcázar, en paz descanse. Ujú. O sea, no es como la línea directa, pero digo, al Sí, sí, final sí. los tres jugaron. Fíjate que yo tengo una anécdota contigo, obviamente pues tú no te acuerdas de tantos aficionados que has conocido en tu paso por Chivas, pero a mí me tocó en un entrenamiento que fui a Verde Valle, que me encantaba que mi papá me llevara a Verde Valle, y yo en ese entonces yo estaba aprendiendo inglés, no sabía nada de inglés, y era cuando Joman Ship era el técnico de Chivas, que pues, supongo que se comunicaban en inglés, y yo te vi que tú le estabas hablando inglés a tus hijos, no sé si ellos llegaron después del entrenamiento, y les empezaste a hablar en inglés, yo te empecé a hablar inglés a ti y te hice unas preguntas y se me hizo curioso pues que tú las hablaras en inglés a tus niños pues. Sí, pues es que yo tuve la fortuna también, mi papá me dio una escuela y aprendí inglés, sé hablar inglés, entiendo perfecto el inglés, obviamente me falta practicarlo, porque pues es un músculo, el cerebro, ¿no? Entonces Sí. hay que estar, hay que estar pensando en Mira, yo soy inglés maestro de constante. inglés, así que me mandas un WhatsApp y oye, Ah, va, cualquier cosa en inglés entonces y practicamos. la próxima nos lo echamos en inglés y ahí me vas corrigiendo, Ándale. ¿no? Pero sí, con John me comunicaba en inglés porque ellos hablaban poco español. Entonces tengo y con Rob, su preparador físico, solo hablaba inglés y no me acuerdo qué otro idioma. Entonces, pues yo de repente la hacía de traductor porque pues tenía que dar indicaciones y pues a quién le decía, pues Omar es el único que habla inglés, cabrón. Entonces, a ver, Omar, vengo, y ya me decía, ya pues pasaba ahí el recado. Y el gringo Padilla, ¿no? Creo también, creo que Ah, lo tenían por eso. el Ujú. gringo también, el gringo se habla, pues él es de Sí. allá, bueno, Ujú. él creció allá, entonces Ujú. él se habla muy bien inglés y pues éramos los dos ahí que pasábamos la información como podíamos, digo, no, bien, porque sí entendíamos perfecto el inglés. ¿Y cómo fue cuando llega Johan Cruyff? O sea, supongo que ustedes pues se impresionaron, ¿no? El nombre, el legado que dejó él en Barcelona. Pero ya a la hora de ponerlo en práctica, ¿cómo fue ese proyecto para ti que lo viviste desde adentro? Se habla muchas cosas mal desde afuera, pero desde dentro, ¿tú cómo lo viviste? Ese proyecto Pues de Johan Cruyff. mira, hay gente que le tocó conocer a Maradona, hay gente que le tocó conocer a Pelé, a mi abuelo le tocó jugar contra Pelé. Eh, y tiene, de hecho tiene una foto con él, abrazados, no sé si es no sé en qué estadio es. Eh, Hay gente que le tocó ver a Di Stéfano. Yo tuve la fortuna de conocer de cerca a Johan. Yo soy un afortunado, soy un privilegiado de haber conocido un tipo de esa magnitud. Un crack, alguien que revolucionó el fútbol y que estaba 10, 15, 20 años adelantado. Tenía buenas ideas. El problema, me parece que acá era un poquito la barrera del, del idioma, porque tenía lo que te decía con John, o sea, él de repente, te platico una anécdota rápido, fuimos a jugar a Guatemala contra el Xelajú y obviamente él termina el partido, nosotros perdemos y pues estaba muy enojado y nos empieza a regañar y nos decía cosas en español y de la frustración que siente, pues nos empezó a hablar en italiano, pero pues no le entendíamos en italiano, entonces de repente Sí, sí, se sí. cambió el inglés y pues yo sí le entendí, pero entonces a veces el mensaje era distinto y pues no teníamos tanto esa comunicación, yo creo que fue eso, obviamente sí traía buenas ideas, pero tampoco es que nosotros yo pienso que la gente que trajo Johan, y lo digo respetuosamente, pensaron que venían a conquistar a México, ¿no? Como los españoles a los, a Sí, sí, nuestros. sí. Sí, sí, sí me entiendes, ¿no? Como a tirar todo lo que ya se había hecho bien en el club. Exactamente. Lo que ve Entonces, en Flores, lo que ve el Huevo Real, o sea, las bases. es correcto. Tú me acabas de decir, oye, jugaban de primera intención. ¿En cuántos pases llegamos y metimos un gol? Eso ya lo trabajábamos, eso ya lo teníamos. Entonces, nada más no era tirarlo, sino nada más sumar. Y es la barrera un poquito del idioma, yo creo que tampoco ayudó. Aquí nos dice Juan Carlos Moreno, el pastor, mi gran amigo, dice, saludos Omar, un gran jugador y mejor persona, parte de una dinastía rojiblanca. Saludos, Juan Aquí Carlos. Ahí el pastor. voy pronto a Guadalajara a ver si te saludo, amigo. Saludos. Ahorita, ¿dónde vives ahorita, Omar? Aquí tienes tu casa en Oaxaca, Tavo. Ah, pues ahí anda, sí, sí, cierto. Ricardo Hall dice, saludos desde Cancún. Saludos, Ricardo. Azarías Alvarado dice, somos Chivas varonil y somos Chivas femenil. Pues muy bien, apoyar a ambos equipos. A las dos. Exacto, dice Chas.
Omar, ¿dónde andas actualmente trabajando? Según por ahí, que eres auxiliar técnico, ¿cierto? No, creo que te lo dije, ¿no? Al principio, me estoy Sí, recuperando de la sí, cirugía, que me puse pelo, ya se me estaba sí. yendo la gente del estadio. Entonces, pues toda la gente me recuerda con la melena, Tavo, pues oye, imagínate, ¿No, no no te quiero que gusta me... el look del Chicharito? No, pues yo le diría al Chicharo que se ponga también el güey, pero me lo puse en México ahí con el doctor Enrique Orozco, es muy famoso, es un gran tipo y es muy bueno haciéndolo. Entonces, pues ahí en un añito ya se me verán los resultados finales. Pero no, Está, pues mira. contestando la pregunta, perdón, no estoy haciendo Ajá. nada ahorita, no, nada. Está en break. Pamela Calzada, hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos de la capital Saludos, Pamela. rojiblanca. Dice Ángel Silva, ahí tengo unas playeras con tu dorsal y espero poderte ver un día en persona para que me las firmes. Un gusto ir a esta plática. Saludos, Ángel, esperemos que sí, cuando gustes, si es que te veo, las que quieras firmo, sin problema. Dice María Veloc, jugadores como tú, Omar, hacen mucha falta ahora en Chivas. En una entrevista hecha, tu papá dijo, de pronto me convertí en el hijo de la Pina y el papá de Omar, refiriéndose a lo bueno que eras. Sí, saludos, María. Siempre contamos esa anécdota. Bueno, mi papá la cuenta porque al principio yo era el hijo y el nieto de. Y después decía mi papá, no, pues yo terminé en medio como el sándwich, güey, porque terminé siendo el hijo y el papá de, cabrón, pues a mí ya nadie me conoce, pero no, bueno, claro que mi papá la gente lo quiere mucho también. Sí, pues campeón, o sea, para mí los que quedan campeones, pues sí tienen hay un lugar Sí, especial, ¿no? En la historia de claro, Chivas. totalmente. Ches Palminteri, yo recuerdo un pase de segundo poste y gol de Fabián, pero contra Toluca. Sí, pues siempre llegaba a segundo poste. Él ya sabía, la teníamos de memoria. Saludos, Chas. Ángel sí, dice, mi abuelo me decía, si el campeonísimo ya lo hizo 8 veces y los que siguieron lo hicieron también, claro que podemos los mexicanos, los 11 mexicanos que juegan en Chivas. Sí, sí se puede, o sea, con todo y contra todo, ¿eh? Sí se puede, pues yo pienso que debe de haber, como te comenté, debe de haber gente, buenos líderes, buena gente que dé buenos consejos, que esté ahí viendo por el bien del Guadalajara y elegir bien a los jugadores, no porque no sean buenos jugadores, sino porque sean tipos que realmente vayan y aporten y sientan la playera. Dice Titan Chapoy, saludos a mi Chivas y Omar, eres grande, hermano. Gracias, Taitan, saludos. Y Diego Alemán, Omar, ¿qué crees que le hace falta a estos jugadores actuales del Guadalajara para ser más decisivos en los clásicos? ¿Crees que les falte sangre, coraje? Porque malos jugadores no son. No son malos jugadores. Yo creo que les falta un buen líder. Y ¿sabes qué pasa? Que a nosotros en los clásicos nos decían desde que empezaba la temporada, ya teníamos en el calendario, ya sabíamos qué día era el clásico tapatío y el clásico nacional, obviamente. Entonces, esas semanas nos preparábamos distinto, más cuidados tácticamente, físicamente, en todos los aspectos. Y algo que a mí me marcó y algo que yo no comparto, que a nosotros Néstor de la Torre nos decía, prohibido cambiar camisetas con el América o con el Atlas, cabrón. Exacto. Yo veo a un cabrón que cambia la pinche playera, lo corro. Así nos decía, ¿eh? Y venía en el reglamento interno. Sí, sí, sí. Digo, ya pasó tiempo y no hay problema que lo diga, pero palabras de Néstor, ¿eh? Yo lo corro y me vale madre que tenga contrato, se lo pago, no pasa nada, está prohibido. Entonces, de repente los veo cambiándose y que se compadrean y que Henry va y les orina la portería. Oye, güey, pues necesitas un líder, necesitas un güey que reaccione, ¿no? No desde la violencia, pero también de repente hay que poner personalidad, hay que poner el pecho y poner el escudo por delante para no permitir esas situaciones. Y yo creo, estoy seguro que sí necesitan ese tipo de líderes, que a mí me tocó Ramón, Bravo, o sea, Bravo, sí. esos tipos, Reynoso, esos tipos imponían, esos tipos eran grandes líderes en la cancha. Y eso yo creo que le hace falta al Guadalajara. Unos dos, tres líderes que sientan y que sepan lo que representa y lo que es el Guadalajara. Oye, esa, ahorita que dijiste a Reynoso, me acordé de la Copa Libertadores. No sé si tú estabas en esa ocasión que fue cuando estaban la pandemia, ¿no? En México de la Estaba en influenza, algo así. selección. O sea, es una selección que ahí le dio un escupitazo a uno que le echó ahí los mocos, Sí, el Reynoso. es que a mí me platicaron que, que cuando llegaron fue con el tema de la influenza. Sí, sí, sí.
Entonces, no sé si te acuerdas que fueron 15 días que se paró, como tipo COVID, pero gracias a Dios no llegó tan Ujú. lejos. Entonces, pues nosotros nos tocaba ir bueno, el equipo viajó a Chile y dicen los que les tocó viajar que iban al centro comercial y que fueran mexicanos y que todos con cubrebocas, que los trataron muy mal y que los Sí, sí, sí. chilenos les empezaban a decir se van a morir y, o sea, cosas muy feas. Entonces Reynoso pues se le ocurrió, ¿no? El rey pues es Ujú. bravo, Reynoso es Sí, bravo, Reynoso es cabrón, de barrio. es de barrio, entonces le tosía. Entonces en la toma, si te das cuenta, se hace como, hace el gesto de que tose y le tosía como, y le decía, te vas a infectar y te vas a morir. Digo, obviamente no, sabemos que la influenza no era tan fuerte como el COVID, Sí, sí. eran pocos casos los que se sabía, pero bueno, esa es la anécdota, ¿no? Y después se sonó ahí delante de él y el tipo estaba llorando, ¿no? Así como si, no sé, como si fuera el ébola o no sé qué chingados, pero bueno. Ándale. Es- Pues sí, o sea, lo que decías, ¿no? De que hacen falta jugadores, pues que cuiden el escudo, ¿no? O sea, que no se dejen del equipo rival, más allá del marcador, se puede ganar, perder o empatar, pero que siempre defienden el escudo ante cualquier circunstancia, ¿no? Mira, a nosotros nos decía el güero real, el profe nos decía, muchachos, si no estamos jugando bien, no perdemos el partido, no perdemos el partido, y menos el clásico. Los clásicos a veces se ganan en una pelota parada, en una genialidad, en una jugada individual, o a veces se domina. Pero si no, tú fíjate, en la época a mí que me tocó estar en Guadalajara, la realidad es que clásicos nacionales perdí pocos. Yo creo que dos en 6 años. Creo que dos. Y estoy hablando de amistosos también. Yo creo que unos 10, Ujú. 12 perdí pocos. Y tapatíos también. ¿Por qué? Porque se transmite eso desde abajo hasta arriba. Entonces, imagínate, si lo hacen los de arriba, pues obviamente permea a los chavos de abajo. Entonces, ¿cómo van Sí, de creciendo acuerdo. con esa idea, ¿no? De, oye, no puedo perder estos partidos, tengo que defender el escudo. Entonces, esas cosas creo que se han perdido en el camino y no lo sé, digo, a lo mejor hablo desde la ignorancia porque no conozco cómo trabajan hoy en día ahí en Guadalajara, pero lo que se puede ver de afuera es que se ha perdido eso, ¿no? Que de repente, pues ven un poquito más el negocio, que en las redes sociales y la madre, y pierde el foco, ¿no? Lo que realmente importa, que es el partido y el fútbol y lo que representa Chivas. Aquí dice Anaí Neira, que ella está aquí con nosotros en los baloneros, que cubre el femenil. Saludos para ella. Dice, saludos Omar Arellano, uno de mis ídolos. Necesitamos jugadores Saludos, que Anaí. tengan la pasión y la camiseta de Chivas como tú, Omar. Sí, bueno, es que bueno, yo tengo la suerte o tuve la suerte de que pues, mi papá y mi abuelo jugaron, entonces sé un poquito más, tengo más noción pero sí, yo también estoy convencido de eso, de que necesitan jugadores. Repetimos, no son malos jugadores, porque ha habido grandes jugadores en Guadalajara, pero necesitan saber dónde están parados, también necesitan quien los guíe y quien los oriente un poco. Sí, dice Alex Baeza, saludos Omar, me hubiera gustado mucho verlos levantar a Libertadores. ¿Recuerdas cómo les daba miedo a los sudamericanos cuando venían que Chivas les tocaba como rival de grupo en el sorteo? Saludos, Alex. Sí, temblaban los brasileños, los argentinos, sobre todo los que juegan a nivel de mar, cuando veían México, en especial Chivas, ir a jugar al Jalisco, se ahogaban, les daba miedo. Entonces, Y también te tocó jugar de local en el Azteca, ¿no? Que de hecho metiste un gol, ¿no? En semifinales sí, no, de los Libertadores. chilenos estaban asustados, ¿eh? O sea, no se el primer tiempo fue medio parejón, medio trabadón, pero el segundo tiempo les pudimos haber metido 4 o 5. O sea, el partido se pudo haber definido en ese juego. De hecho, a mí me saca el portero, Pinto era el portero, fíjate. Después llegó Mm. al Atlas. Y estaban asustados los chilenos, ¿eh? No sabían ni qué pasaba. Venían al Azteca, en la altura. Y eso que fue en la noche. Hubieran puesto el partido en la tarde, se mueren los chilenos. Mediodía, sí. No, se mueren. Entonces, sí, ver a un equipo mexicano, sean los grandes, yo creo que sí les asusta a los sudamericanos. No que les asuste, sino saben que va a ser jodido, ¿no? Venir a México. Oye, ahora sí, hablando un poquito ya de tema de fútbol de cancha, de cómo ves a Chivas ahorita que lamentablemente pues le fue mal en la Leagues Cup, en la Liga MX le fue bien en la pretemporada, perdió con León pero con una buena idea, ahora le gana al San Luis 4-3 y bueno, Leagues Cup pierde. ¿Cómo has visto Chivas
en la actualidad? ¿Qué te gusta, qué no te gusta del nuevo proyecto, los refuerzos, el técnico? Los refuerzos me gustan, veo el equipo mejor, lo veo jugando bien. El otro día jugaron contra Charlotte, fue, me parece. Sí, primero fue Sí, ¿verdad? contra el New York Red Bulls y después Charlotte. Charlotte, sí. Ajá, y los vi bien, me gusta, son dinámicos. De repente les hace falta ser más matones, lo que le ha faltado a Chivas en los últimos años. Eh, los procesos hay que respetarlos. Los procesos, lo que hizo Gago, bueno, pues no tiene nombre. Independientemente del jugador que haya sido, dónde haya jugado y lo que representa para Boca y lo que tú quieras, pues no puedes dejar tirado un equipo como es Chivas. Imagínate que tú dejes tirado guardando dimensiones, guardando proporciones a River o a Boca, pues te van a matar. O sea, o sea, me refiero mediáticamente, ¿no? Entonces, me parece que a mí lo que le ha faltado a Chivas es respetar un poquito los procesos y confiar un poco más en los chavos. Yo creo que hay mucha calidad. Si tú te fijas, el Tapatío casi siempre está peleando el campeonato, siempre hay tipos, los equipos de Chivas siempre están ganando torneos internacionales. Hay talento. Me parece que hay que confiar más en el futbolista chavo y en el futbolista mexicano chavo. En general, no nada más digo Chivas, digo también en Sí, selección, sí. pero bueno, eso es aparte. Entonces, contestando concretamente a la pregunta, yo los veo bien, pero sí les hace falta un poco de gol. O sea, tienen buena llegada, están jugando mejor, un poquito más dinámicos, pero pues sí, ahí estás. No traigo mis lentes, pero a ver, Tala, Pues sí, el último 11 con el que se jugó contra Charlotte. sí, a mí, este, ay, ¿cómo se llama el chavo este, el que llegó con la greña y luego se la cortó? Me gusta este Diego chavo. Campillo. Me gusta. Tiva me gusta. De repente el ímpetu le gana un poco y se gana tarjetas a lo güey. Hay que ayudarle un poco en eso. Tala es buen portero. Obviamente se tiene que equivocar. O sea, a ver, es un portero. ¿Cuántos años tiene Tala, Tavo? Híjole, creo que 24, si no estoy equivocado, por ahorita Tiene le checo aquí. 24 años, que no me joda la gente de repente. Sobre todo los periodistas me lo matan como si fuera un tipo de 35 años con 4 mundiales. O sea, si se ha 25, equivocado recién cumplidos, 25. Ujú. 25. Ahí A ver, está. se equivocó Osvaldo, se equivocó el Conejo, se equivocó Jorge Campos, se equivocó Ochoa. Pues, ¿por qué no se puede equivocar el Tala? Yo sé que es Chivas y yo sé que tiene que madurar y yo sé que tiene que mejorar, pero es un buen portero, hay que darle, Sí. hay que darle, hay que darle crédito al chavo. Pero bueno, en general me gusta el equipo, lo veo dinámico, tiene gente rápida, que al final, pues eso es con lo que la gente identifica a Chivas, ¿no? Que ve velocidad y fútbol vistoso. Pero bueno, esperemos que Milito los haga jugar bien, que se entiendan bien y que den resultados, porque al final, digo, podrás jugar muy bien, podrás golear, pero si no quedas campeón, pues al final. Híjole, ahí se le trabó Mar, a ver si ahorita regresa porque nos está dando un muy buen comentario de la actualidad de Chivas, pero igual la gente que nos está viendo ahorita, si no han dejado su like, rapidísimo, dejen su like, compártanos, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, pasen el link a sus amigos del trabajo, de la familia, a todos los hermanos que conozcan, platíquenles de los baloneros hermanos, para que ahí se riegue la voz. Creo que es la mejor propaganda que puede haber, ¿no? De voz en voz. Que nos sigan también ahí en los análisis que hacemos en X y ahorita espero que aquí regrese Omar para ya despedir el programa y se le trabó un poco el internet. Pero a ver, déjame ver aquí que aquí también le mandamos saludos a Diego Alemán, a Alex Baez, que ya había mandado ahí el comentario, a Anaí, pues saludos a Anaí, a ver si te podemos saludar allá en Guadalajara, que vamos a estar ya en 2 semanitas por allá. Vamos a tratar de estar en el partido contra Cruz Azul, que es el 30 de agosto me parece, allá vamos a estar en el estadio si todo sale bien, entonces para saludarnos y hacer ahí algún contenido especial en el estadio cubriendo a Chivas. Pero bueno, mencionar que Chivas ya está, ahora sí matemáticamente está eliminado Chivas Hermanos de la Leagues Cup, ya con los partidos del día de hoy. Ya Chivas no tienen una posibilidad matemática de, de avanzar a la siguiente ronda. Pues bueno, había ilusiones de que se podía lograr algo más importante en este torneo por los refuerzos, por la pretemporada, por la idea atractiva de Milito, pero yo insisto que es un equipo en construcción y seguimos viendo también algunos errores individuales, pues obviamente por el cambio de propuesta, cambio de sistema, va a tomar tiempo, pero yo sí creo que Chivas
va a mejorar mucho y vamos a competir de mejor manera. Así que, hermanos, ser pacientes, no podemos estar corriendo técnicos cada torneo, cada 5 partidos, o sea, o corriendo jugadores. Ya hemos corrido demasiados. Antuna, Vega, Chicote, ya se fue el Pocho Guzmán, ya se fue el Nene, o sea, entonces ya se fue el Pollo Briseño, entonces ahora el que sigue de irse va a ser el Tiva y va a seguir así, entonces yo creo que mejor, ahora sí apoyar, pero mira, aquí ya está regresando el buen Omar, ahí se está acomodando. A ver, ahí estás, Omar, ¿me escuchas? Sí, Tavo, perdón, es que como te repito que compartí mis datos del celular al iPad, se me acabó la pila, no me había dado cuenta, lo conecté rápido ya, pero ya estamos de regreso. No, no, pero ya estamos terminando. Pues no, pues platicamos rápido del tema de Chivas. Y yo aprovechando pues, que tú eras delantero, sí veo ahorita que hay mucha crítica de la afición, y obviamente el aficionado, yo insisto que el aficionado no está obligado a saber de táctica, pero se critica mucho, por ejemplo, a Pulido o al delantero que está en Chivas, ¿no? Que casi no anota gol el 9 de Chivas, sino que son los extremos que llegan de segunda línea, o hay una táctica fija, un balón fuera del área, pero sí le ha faltado gol al 9 de Chivas, sin importar el nombre, si es Chicharito o Pulido. ¿Tú lo ves como una causa del sistema, del técnico? ¿O si ves que ahorita el delantero mexicano está pasando por una crisis individual? ¿Cómo ves tú esa situación del gol en sí del delantero? Digo, basando en lo que veo, pues probablemente no esté pasando por buen momento Alan. Obviamente Javier ahorita pues, está lastimado. Pero si no está pasando por buen momento Alan, pues está la hormiga, Wilke. Ujú. está, está Wilke, o sea, también hay que probar distintas, ¿no? De repente, pues a veces los entrenadores se casan con un sistema, pues juega con 2 9s, a ver si te funciona, pues al final tienes que ganar, tienes que meter gol. De repente siento que Alan está muy solo, pero si de repente no hay gol o no está funcionando, pues no pasa nada, al final es competencia, ¿no? No creo que tenga nada de malo, ¿no? Que de repente comas un poquito de banca que a mí me pasó y te liberes un poco, sueltes esa presión y que jueguen los chavos. De repente, la hormiga es un tipo muy punzante, el chavo corre y corre y corre, y yo lo conozco desde chiquito, desde que estaba chavito, y por eso le dicen la hormiga, pues imagínate, es vago, es vago. Entonces, él lo puede hacer bien, obviamente tiene que madurar, pero tiene gol aparte, entonces, pues hay que probar, no casarse con un sistema y ni con jugadores, por supuesto. Y ya para acabar, Omar, y aprovechando que tu papá pues estuvo con el Vasco Aguirre y que ahorita es el técnico actual de la selección mexicana, pues se vino un mundial histórico, el tercer mundial en México. ¿Cómo está la selección mexicana? Obviamente, por los medios siempre buscan sacar la nota, ¿no? Y a veces lo que es muy malo lo hacen demasiado malo para vender y amarillista y polemizar. Pero tú que conoces bien al Vasco, ¿tú cómo has visto su trabajo? ¿Cómo ves a México en cuanto a la calidad de grupal y individual de los jugadores que se tienen? ¿Qué esperas de México en este mundial que te comento es histórico porque se juega en casa por tercera ocasión? Pocos futbolistas tienen la oportunidad de jugar el Mundial en casa y pues, les va a tocar a estos chavos, a esta generación. Son afortunados en ese aspecto. Entonces, tienen que aprovechar esa oportunidad, esa ventana de poder hacer un buen Mundial. A ver, también tenemos que aterrizar nuestra realidad, que tampoco es que seamos una potencia, tampoco es que podamos decir con ligereza, ¿no? Que vamos a ganar el campeonato del mundo, porque no es así. Realmente no hay un proceso, no ha habido un proceso. Hay pocos mexicanos en el extranjero y muchas veces por el negocio no, no pueden ir para allá o por decisiones propias, pero bueno, al final es respetable. Y bueno, con Javier, pues es la tercera vez que entra como bombero. Él es un buen técnico, él es un tipo motivador, pues obviamente, independientemente de lo que sepa de fútbol, que claro que sabe tantos años dirigiendo y en Europa también, es un tipo motivador, es un tipo que los ha hecho conscientes y los ha hecho querer regresar a selección, porque se había perdido eso, ¿no? Que de repente pues, los de jugadores de Chivas que para mí tenían la calidad para ir a selección, pues no querían ir, preferían quedarse en el club porque ir a selección representaba pues comerse charlas de entrenadores o rotaciones o chingaderas así, que digo, bueno, son gustos, pero bueno, yo creo y espero
No creo, estoy convencido de que van a hacer un buen papel con Javier. No sé hasta dónde les va a alcanzar, porque te repito, hay que también ponernos en nuestra realidad, que no somos potencia, como el fútbol que está haciendo España, Francia, los equipos Inglaterra, son potencias y son equipos que siempre son Brasil, Argentina. Entonces, tienen esa motivación de que es en casa y esperemos que les vaya bien, por el bien del fútbol mexicano, porque necesitamos eso, la gente necesita eso, ¿no? Hay que ser consciente también al futbolista de que mucha gente, lo digo respetuosamente y lo digo sin problema, sin tapujos, de repente la semana de un mexicano, que trabaja y que vive el día, muchas veces su estado de ánimo depende de si gana la selección o gana su equipo. Entonces, si uno es Sí. consciente de eso, yo creo que pueden hacer un buen papel y pueden mejorar las cosas tanto en selección como en clubes. De aquí les vayas a Omar, ¿qué crees que este equipo actual podría tener un buen desempeño con el estilo de juego de John Ship? ¿Crees que ¿Cómo este era equipo? John Ship como técnico? ¿Qué le aprendiste a John Ship? Pues es que él era un tipo muy ofensivo, tipo Hans, holandeses, al fin, bueno, de Países Bajos. Les gustaba mucho el 4-3-3, profundidad, ser encaradores, pero creo que necesitas tener a los jugadores también para ese sistema. Ujú. Nosotros, pues nada más estaba yo de extremo, ya no teníamos al Venado, o sea, creo que nos faltaba un extremo, de Ya no repente estaba estaba, Fabián tampoco, ¿verdad? no, sí estaba Fabián, pero se fue a selección, ¿Con Ship? y, ajá, sí estuvo Fabián, Ok. pero Fabián jugaba más un poquito retrasado con Luis Sí, sí. Pérez y Sí, también recuerdo ya a Márquez Lugo, ¿no? En la delantera. jugaba Rafa, jugadorazo, tipazo, Rafita. Entonces también me parece que necesita a los jugadores para jugar con ese sistema. Yo, contestando a la pregunta de Alex, yo creo que sí, porque bueno, tiene a Efraín, tiene al Piojo, y tiene a Cowell, tiene a este Camberos, pues tiene a la Hormiga, tiene a Final Pulido, yo creo que Padilla. tiene Sí. a Gael. Entonces yo creo que sí les podría ir bien con él, con el sistema, mejor dicho, ¿no? De John. Dice aquí, ¿qué opinas de Mateo Europa? Dice Titan 1309 de Mateo No lo, Chávez. no lo había mencionado porque pues me parece una buena decisión, bien aconsejado, bien orientado por su papá, obviamente el Tilón, un tipazo también. Y qué bueno que se fue, me da mucho gusto porque yo también lo conozco desde chavito y es un tipo profesional, es un chavo que seguramente le va a ir bien y por el bien del fútbol mexicano, ¿no? Ya tenemos lateral izquierdo de lo que más adolece, ¿no? El fútbol mexicano de laterales. Sí, más por derecha, ¿no? Creo que ya Por tenemos derecha, años sí, que no sale uno por, así por derecha y por confiable. izquierda y por el que me digas, yo creo que sí es jodido esa posición, ¿no? Porque obviamente hoy el lateral pues tiene que saber jugar también, no nada más es defender, también tienes que saber centrar, tienes que saber, tácticamente tienes que saber cómo pararte, si tu otro lateral va, tienes que cerrarte, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Que tiene que aprender Sí. hoy o saber, entonces no es fácil jugar esa posición, que yo la jugué, por cierto. Ujú. Sí, sí, de hecho. Ah, Aldo Vega dice, Omar, eres el mejor. Ese Saludos, el buen Aldito. Aldo. Ese es esposo, mi prima y su esposo son los que acaban de saludar. Ah, mira, pues ahí Saludos, saludos saludos a mi prima, a a Marifer y ambos. a Aldito, su esposo. Claro que sí, aquí. Ah, pero diles que se suscriban al canal de Baloneros, no nada más que manden saludos. Sí, ahorita se suscriban, ahorita les mando al chat de la familia. Exacto. Ah, dice Alex Baeza, me acuerdo mucho de Santana, Diego Martínez, etcétera. Omar, qué gran trabajo hicieron en Copa Libertadores. Ojalá y pronto vuelvas. Muchas gracias. Pues ojalá que sí, Alex, ojalá que sí vuelvan los equipos mexicanos a competencias internacionales porque eso es lo que da el salto de calidad y esas vitrinas son importantes para el futbolista mexicano para que puedan emigrar a Europa. Entonces, yo creo que es Copa América, Sudamericana, Libertadores, creo que eso puede ayudar mucho a que el fútbol regrese a un gran nivel. Yo entiendo que la Conca Champions es negocio, la Leagues Cup es negocio, hicieron el mundial de Clubes en Estados Unidos, entiendo el negocio, pero no dejemos a un lado el fútbol, que vaya de la mano el negocio y el fútbol por el bien del fútbol mexicano. Exacto.
Dicen, bueno, no sé si tú ves a Chivas femenil, pero ¿qué opinas del equipo femenil? Sí, sí, de repente los veo, o sea, obviamente Mm, no tanto como el fútbol varonil, pero, pero han crecido muchísimo. La verdad es que me sorprende que tácticamente ya saben jugar mucho mejor. Obviamente todo esto es un proceso, no quiere decir que de la noche a la mañana van a ser las mejores, porque también hay potencias en el fútbol que les llevan muchos sí, años de ventaja también en cuanto a fútbol y táctica y físicamente. desarrollo. Ujú, ujú. Exacto, el desarrollo en concreto. Pero yo las veo bien. De repente sí hay cosas de las que adolecen, que obviamente me parece que necesitan técnicos también capacitados, técnicos que las puedan ayudar, orientar y capacitar para que puedan dar también ese saltito de calidad y lo han hecho, ¿no? En selección, de repente dan esos golpecitos en la mesa, pero que no sean esporádicos, que sea constante, ¿no? Al igual que la varonil. Exacto. Dice aquí Titan, Messi o CR7. A ver, yo no soy Messi lover ¿cómo dicen? De bicho lover, ¿no? Para mí Messi es el mejor de la historia, lejos, por una situación, porque ha sido durante casi 20 años el mejor y nadie lo ha logrado. Entonces, para mí Messi es el mejor de la historia. Por más que Maradona haya tenido una calidad extraordinaria, Pelé, sus 3 mundiales, CR7, 2000 goles, lo que tú quieras, la calidad de Messi y la constancia que ha tenido en su carrera es envidiable y es irrepetible. Entonces, yo me decanto por Messi a ver, ojo, que yo sea de Messi o que yo diga que Messi es mejor, no quiere decir que Cristiano es malo. Yo creo que al que le gusta el fútbol tiene que disfrutar a los dos. Y el que vivió en esta Exacto. época no puede irse, es que lo dicen despectivamente, no, es que las hormonas, no, es que Penaldo, no, disfruten el fútbol, o sea, no, entiendo la rivalidad, entiendo de repente en redes sociales que se pelean y todo, pero disfrútenlos. Ya están por retirarse, seguramente será su último mundial y seguramente se van a retirar después de eso. Entonces, qué chingona etapa, ¿no? Nos tocó vivir ser Sí. contemporáneos de estos dos tipos, de estos dos genios. Uno un gran goleador, el otro un gran jugador, un distinto. Entonces, pues yo lo veo de esa manera, pero sí tengo que decir que soy más de Messi que de Cristiano. ¿Te tocó enfrentar a alguno de ellos dos en algún amistoso? A los dos. Ariano, o no? Porque bueno, el partido de que le ganaste al Barcelona no estaba Messi en el No campo, estaba, pero pero jugamos varias veces contra ellos, no nada más sí, esa sí, vez. sí. Ujú. A los dos, pero bueno, a Barcelona le ganamos una de 3 y el Real Madrid pues nos metió 3 Cristiano, nada más. Lo Mira. hicimos, lo hicimos enojar al cabrón porque el primer tiempo les competimos, porque nosotros estábamos bien Ajá. físicamente, en 0-0, 0-0, y no sé si te fijas, yo le hago el penal a Pepe, y cuando mete el penal Cristiano, agarra la pelota y pum, la revienta, o sea, de la frustración que tenía que no nos Sí. podían, se sentían frustrados los güeyes, pero sí, los dos unos animales, unas bestias. Dice Lenia Riverón. Saludos, Omar. ¿Cuándo vienes a GDL? Pues cuando me invite mi mamá, es mi mamá, saludos. Pues mira, ahí está. Saludos, saludos. Oye, pues Ahí también cuando... estaré, ya aprovechando la confianza, pues estaría chido invitar a tu papá también, Omar. ¿Sí quieres hacerte una entrevista o no? Sí, claro, sí, a él le encanta también hablar de fútbol. A los dos nos Pues gusta, ¿eh? mira. Nos gusta mucho cuando ahí después la pactamos sin problema. Perfecto. Dice aquí el rebañismo. ¿Andas en USA, Pina? ¿Vas a ver los partidos al Akron? ¿No estás en Oaxaca? Estoy en Oaxaca, No. sí. Y no, la última vez que fui al Akron, pues me invitaron, cuando anuncié que me retiraba, me invitaron la gente de producción de Amazon Prime, y de Chivas me contactaron para invitarme a ese partido, justo porque jugaba contra Pachuca, dos equipos donde jugué. Y fue la última vez que fui y yo cada vez que voy yo quedo impresionado o sea, no me deja de asombrar lo fregón que está el estadio, ¿no? Del Akron. Sí. Sí, la afición y la porra y todo, o Sí, sea, sí, todo, el todo en ambiente. general, sí. Daniel Fernández, por algo te decimos el Messi mexicano, Omar. Hasta el mismo trote tenían. No, y ojalá hubiera tenido por lo menos el tobillo de ese cabrón. Pero no, qué bueno era Messi, ¿no? Y gracias, Daniel. Pues es un honor que me digan el Messi mexicano.
Dice Taita, muchas gracias por responder las preguntas, ídolo. No, pues estoy aquí para ustedes, pues al contrario, yo les debo mucho a la gente y les agradezco mucho las muestras de afecto y sobre todo la exigencia que me hicieron crecer. Ahorita decías de Messi y de Cristiano, pero de jugadores mexicanos, obviamente quitando a tu abuelo y a tu papá, Omar, ¿cuáles eran tus ídolos de la infancia y de la actualidad de los mexicanos? Pues mira, a mí me gustaba mucho, no sé si te acuerdas que al principio te dije que iba a la tienda de mi abuelo y le agarraba todos los uniformes de Campos a mi abuelo, en paz descanse. Ujú, Campos era mi idolazo, yo quería ser portero, de hecho, ujú. y yo era portero de chavito, entonces jugaba medio tiempo de portero y medio tiempo de delantero porque yo quería ser como Campos. Y no lo hacía mal, ¿eh? Tengo cositas ahí de portero, obviamente soy mejor delantero, como Jorge, no, creo que es mejor portero que delantero, pero la leyenda ahí de George, pues es irrepetible también. Ramón Ramírez para mí era un fuera de Uf, serie. ¿Quién más? Pues mi compadre Ramón, el Bofo, Cuauhtémoc, o sea, los que me tocó ver, Luis Hernández, aparte de jugadorazos, pues tipazos, ¿no? Porque me tocó, digo, con Luis lo conocí en Tigres, cuando él fue a jugar a Tigres, mi papá estaba en Tigres. Cuauhtémoc, pues me tocó en selección, Ramón, igual mi compadre, el Bofo también es mi compadre. ¿Tocó jugar Eh, con Jared Borghetti en Chivas? con Jared, ya me tocó grande Jared, le costaba trabajo físicamente. Sí, sí, sí. Pero digo, yo te digo los que yo veía de chavito, ¿no? O sea, que yo vi Ujú, en selección, que yo de sí. repente no sé si te acuerdas, una Copa América los dos golazos de Ramón, uno a Brasil y uno Sí, a... allá en Argentina, ¿no? Sí, No me perdía los partidos. sí. Entonces esos eran como mis referentes del fútbol mexicano. Obviamente de europeo, pues estaba, no sé, Zidane, estaba, ¿cómo se llamaba el rumano este? Ay, cabrón, se me va el nombre. Saki, ¿Arrigo este, Sacchi? Ujú. ese mero. Qué jugadorazo, ¿eh? Maradona, eh, no sé, el fenómeno, Ronaldo, pues eran fuera de serie, Y cracks. ahorita de la actualidad, ¿cuáles extranjeros te gustan ahorita mucho? De los que has visto, Lamine Yamal o Pues quién. Lamin es ese tipo, si lo enderezan y porque de repente hace cosas raras, si lo orientan un poco, puede ser una leyenda, como ha habido varias en el fútbol. Pues Mbappé, obviamente, es el más rápido del fútbol mexicano, iba a decir, del fútbol internacional. Eh, Vinicius también es un fuera de serie. Puta, a mí me gustaba mucho Tony Cross, Luka Modric. También me tocó enfrentar a, no sé, Marcelo, a todos esos tipos, pero bueno, hoy en la actualidad pues yo me iría por esos dos, ¿no? Por Mbappé y por Yamal. Y ahora sí, los últimos dos comentarios que llegaron. Bueno, aquí Michael Scott dice guapísimo. Michael, thank you, Michael. ¿Es el de la serie de The Office o qué? Seguro. Ah, Daniel Fernández dice, yo un tiempo me dejé crecer el pelo por ti. Tenías aura. Pues yo también ya me lo voy a dejar crecer, digo, ahorita no traigo, pero gracias, Daniel, saludos. Pues ahí está Omar, pues mira, ahí saludos desde Madero, Tamaulipas, Manuel Barrios. Saludos, Manuel, un abrazo. Pues agradecerte, Omar, la apertura, la confianza, primera vez que platico contigo así en cámara y la verdad, me la pasé muy bien contigo, gracias por aceptar la invitación, muy, muy amena la plática, gracias por las anécdotas, lo que te aprendimos, conocer el lado humano, ¿no? A veces se nos olvida que, pues sí, son estrellas, son jugadores, pero pues son humanos, ¿no? Y también, platican y cotorrean y bromean y pues gracias por estar con nosotros, Omar. Pues agradecerte a ti, Tavo, por el espacio. Al final, espacios como estos se agradecen porque te da la oportunidad de hablar de fútbol, de anécdotas, de lo vivido, también de a veces no cosas tan gratas que has vivido, que son vivencias que lo hacen a uno madurar. Y pues a la orden, Tavo, te digo, aquí tienes tu casa, el día que quieras volvemos a platicar y tengo 400,000 anécdotas más que seguramente no me acuerdo en este momento, pero si me preguntas me va a llegar a la mente como surgió en esta plática. Y yo encantado, Tavo, muchísimas gracias. Sale, pues ahí nos organizamos para invitar a tu papá también y platicar con él, porque pues obviamente en este campeonato del 87 pues tiene que haber mucha carnita, ¿no? De dónde desmenuzar.
Sí, seguramente él tiene más anécdotas del campeonísimo, ¿no? Él Sí, debe de también saber es más, por súper supuesto. interesante. A mí me gusta mucho, y yo soy un aficionado, me considero joven, tengo 30 años, pero creo que no hay que olvidar la historia, no hay que olvidar la gente que hizo grande el club, y eso creo que hay que retomarlo un poco, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. No podemos olvidarnos de ellos, ni de los campeones del 86-87, ni de los del 97 con el Tuca, ni los de Matías, a ninguno. Por ahí en la semana me comentó un tipo en Twitter, ¿no? Que de repente hay que contestarles, pero con educación, por supuesto, ¿no? Sí, Me sí, sí. dice, porque subí mi publicación de 15 años del Akron y me decía, ah, qué equipo tan mediocre, 15 años de su estadio y un campeonato. Sí, pero bueno, un campeonato de nosotros pues, genera mucha envidia, ¿no? Y genera mucha frustración en otros. Y al final, digo, es como anécdota, ¿no? Pero bueno, esperemos que Chivas regrese a la senda del triunfo, de los campeonatos y sea ese equipo referente, ¿no? Del fútbol mexicano. Exacto, no, pues agradecerte una vez más, Omar, deseándote mucho éxito en todos los proyectos que tengas a corto plazo y mediano, y que ojalá que si algún día te veamos ahí en el banquillo de Chivas, pues sería algo genial. Y pues, te digo, desearte el éxito en todo lo que venga para ti. Sí, claro, para eso me voy a preparar, Tavo. Eso sí lo garantizo, que me voy a preparar para estar a la altura de Chivas y poder dirigirlos, claro que sí. Ahí está, Elvis Cuevas, saludos desde Tijuana. Y el último, Alejandro, dice saludos, crack. Saludos, Ahí está. Alejandro. ¿El otro quién era, perdón, Tavo? Elvis Cuevas, desde Elvis. Saludos, Tijuana. Elvis. Un abrazo, ¿Ahí en saludos Tijuana a te tocó Tijuana. meterle gol a los Cholos o no, Omar? Ahí No, en el campo no, no, sintético. no, estaba jodida esa cancha, pero no, no. Sí, ¿verdad? Sí. Dice que ahí te van a ver en Oaxaca algún día, dice Ángel Silva. Aquí los esperamos, Ángel. Saludos. Ahí está. Pues bueno, gracias, hermanos, por conectarse en esta emisión de los Baloneros 1906. Estén al pendientes. Chivas juega contra Cincinnati este próximo jueves. Ya juega también el domingo en la Liga contra el Santos de visita. Y pues bueno, esperando que Chivas retome el buen rumbo. Y para agradecerle a la gente que estuvo aquí en vivo, los que nos ven en repetición. Y sigan también aquí al buen Omar Arellano en sus redes sociales. Omar, ¿cómo te encuentran en Instagram? Que ahí estás muy activo. Como Pina Arellano, pero Pina y no doble A, Pina Arellano, así corridito. Pina Arellano Ajá. 27. Aquí les comparto pantalla para que ahí lo vean rápido y pues ahí te sigan, ¿no? El contenido que subes. Ahí está, mira. O Ándale. esa playera que sacaron de los 20 años de los Vergaras, se te ve muy bien, Pina. Y sí, las Gracias. luces, y sin Sí, patrocinadores mejor, ¿no? Porque a mí no me gustan los patrocinadores. es que se ven bonitas las playeras sin patrocinios, pero bueno, al final Sí, es es negocio. Y negocio. me contactaron los de Puma directamente y me mandaron ese regalillo. La verdad Sí, estaba muy está bonita, muy la tengo padre. de recuerdo. Sí, ese es el gol que le metes ahí Mira, en el Estadio Azteca, ¿no? sí, En semifinales de la sí, sí. Libertadores. Pues ahí Ajá. está las redes sociales Bueno, y de. estoy Ah, mira, y pelón esta también. playa que te hicieron también está súper chida. Sí, me lo hizo mi amigo Martín ahí de Puebla, que de hecho ahí está el comentario de Martín, y hace muy bonitas playeras, un lindo Sí, sí, he detalle visto de lo él que y hace. pues, Ujú. la verdad muy fregona le quedó. Pues ahí está. Pues gracias, Omar. Que tengas buena noche, bendiciones para ti, para tu familia, éxito en lo que venga. Y pues bueno, ahí seguimos en contacto, ¿va? Sale, Tavo, un abrazo, cuídate. Buenas noches para todos, bendiciones. Arriba el Guadalajara, señores. Arriba las Chivas.